Bueno, mil gracias a todos por sacar el huequecillo para venir. No sé si me oís bien. Pues yo, Sí. no suelo llevar. O no está en mi vida normal. No sé muy bien cómo funciona. Bueno, como os he contado ya y como mandamos un poco la comunicación y tal, yo soy asesor financiero. Eso no sé si es muy bueno o muy malo. Es decir, pero en la mayoría de las cosas es bastante desconocido, ¿vale? Yo tengo como dos vidas con esta historia. Yo por un lado tengo una vida profesional, ¿vale? En el que me dedico a trabajar con familias pues para ayudarles a entender los recursos que tienen y tomar decisiones que hacen con lo que pueden hacer con su dinero, con sus recursos, con lo que sea. Y luego también colaboro, en una vida un poco más especializada, me dedico a trabajar con asociaciones y a trabajar con familias, a asociaciones como ALEA, ¿vale? En ese sentido es... ¿qué es lo que pasa? Pues aunque yo tenga dos vidas, la realidad de mi vida, la profesional y lo que tengo en las asociaciones es la misma, ¿vale? Porque yo siempre un poco parto de la idea de que por alguna razón no nos enseñan, la parte financiera a mí me sorprendió y de hecho, por ejemplo, me gusta mucho porque el punto, por ejemplo, en el que estáis lo tuve en su momento, ¿sabes? Pero es como descubrí un poco las claves de cómo es esto del ahorro, cómo funciona, cómo son las oportunidades y me flipó totalmente, ¿sabes? Entonces, me apetece, o sea, es una cosa que me gusta mucho hacer, de charlar con la gente y desvelar un poco los misterios estos del ahorro, sobre las capacidades que tenemos y hacia dónde podemos llegar, ¿vale? Entonces, estamos hablando así un poco al principio, yo preparo una charla un poco, teniendo en cuenta que somos 10 o 12 familias o algo así. A partir de aquí, cualquier cosa que necesitéis, pero si os parece interesante o me queréis contactar con lo que sea, yo os pasaré mi contacto o vengo más veces, o si tenéis cualquier tipo de duda o lo que sea, o queréis hacer cualquier cosa, que sepáis que después pues, os daré mi contacto y me llamáis para lo que queráis, ¿vale? En ese sentido, pues para cualquier duda o para cualquier cosa que queráis que os pueda ayudar, quedará así, ¿vale? Y una cosa, la charla de hoy dice, va a ir sobre dos cosas, ¿vale? Va a ir por una parte sobre temas genéricos, sobre cómo es la clave de las finanzas familiares, ¿sabes? Cómo son las oportunidades que a lo mejor no tenemos claro y todavía no conocemos. Y luego una parte más específica del tema de patrimonios protegidos, porque esto es una cosa que yo soy de Madrid. Allí sí que es cierto como que se está moviendo mucho. Me he comentado que hace poco vino un notario y lo estuvo comentando por encima, ¿vale? Entonces, volveré a hablar un poco, pero ya en un sentido más práctico, ¿sabes? Es eso, que vosotros vais a evaluar si os conviene, no os conviene, ¿vale? A no ser que, por ejemplo, digáis, bueno, a una parte a priori no me interesa mucho y que los patrimonios protegidos a lo mejor dejarlo para otro día, pues lo podemos dejar también, pero yo creo que es interesante, ¿vale? Yo creo yo creo que es interesante, sobre todo puesto, de una forma menos teórica, o sea, de una forma mucho más práctica, ¿vale? Yo creo que a muchos de vosotros es probable que os venga bien. Una historia, ¿sabes? De decir, cuando yo empecé con esto o sobre todo cuando empecé a trabajar con esta parte de asociaciones, me planteé una hipótesis que yo creo que es que hay una parte de las finanzas que a nosotros nos dan unas capacidades que desconocemos, ¿vale? Y al final, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, hay muchas familias que tienen una persona a cargo y tal, que cobra un tipo de pensión, y esa pensión por alguna razón en su cabeza entiende como un dinero para construir el futuro de su hijo, de su hija, de su familiar a cargo, ¿no? Y de repente se vuelve, ahora veréis un poco mágico, ¿sabes? Como diciendo, esta parte la tengo que proteger o esta parte no me lo puedo gastar de alguna manera. Y al principio, por ejemplo, hicimos una serie de cálculos y decía, bueno, a una persona, si a cierta edad ahorrase los 400 euros de la dependencia, ¿vale? Durante 30 años le podría asegurar un salario a su familia de por vida de 4.000 euros. La gente. Esto cómo funciona, ¿vale? Y es así, ¿sabes? De decir, ahorrar a largo plazo, ahora veréis un poco cómo funciona, y construir un patrimonio a largo y tal, acaba creando una historia que yo cuando empecé con esta historia me parecía esencial, y es que todas las personas pudieran tener como una renta, como un salario suyo, que no dependiera de nadie, que no dependiera de ninguna institución, de las políticas sociales de cada momento o lo que sea, ¿vale? Y de esto un poco va el tema de la charla, que va sobre todo de familias y de dinero, ¿vale? De familias, de personas y el dinero, ¿vale?
Y la primera es, dice, que una cosa que, por ejemplo, siempre me ha parecido curiosa es que la gente con el dinero siempre tiene la impresión de que no le va tan bien como debería. Da igual la circunstancia. Dice, gente, por ejemplo, dice, yo que lo veo desde fuera, y claro, desde fuera todo se ve bien. Lo que me parece curioso es que todo el mundo tiene la sensación de que le debería rendir más, debería padecer menos, ¿sabes? Es decir, debería guardar más. Todo el mundo tiene una sensación negativa con su circunstancia con el dinero. O sea, no es tanto el dinero, sino con cómo estoy haciendo las cosas, ¿vale? Y al final, la cuestión, por ejemplo, todo tiene que ver con el dinero, por ejemplo, sobre todo tiene que ver con una parte que es interna, ¿sabes? Es una parte de psicología. Entonces, incluso antes de ver un poco y tal, la cuestión es, ¿por qué el dinero nos genera tantas sensaciones incómodas? ¿Vale? Casi bajo cualquier circunstancia. Hablar de dinero, ahorrar, o sea, ¿por qué nos genera esas historias? Y al final sí que es cierto, y es que para entender primero el dinero, pero no tenemos que entender qué parte de nuestra psicología está afectada por el dinero, ¿vale? Y al final hay una parte que es importante y es que nosotros todo lo interpretamos un poco en términos de recompensa y riesgo, ¿vale? Dice, ¿qué arriesgamos y qué recompensa obtenemos por las cosas que hacemos, ¿vale? Y esto tiene que ver con una cosa que es profunda y es qué tipo de animales somos, ¿vale? Dice, o qué tipo de personas somos, porque si nos vemos, por ejemplo, nosotros somos gente muy sofisticada y tal, pero somos exactamente igual que las personas que eran nuestros antepasados hace 50.000 años, 80.000 años, ¿vale? Dice, y nuestro cerebro ha variado mucho, o sea, ha variado muy poco, pese a que nuestro contexto ha cambiado mucho, ¿vale? Entonces, imaginad, por ejemplo, cómo era la vida de una persona, ¿vale? Por esto de, bueno, aquí estamos en zona muy sensible con nuestra gente, esta gente de Atapuerca y tal, no sé cuánto, en su vida cotidiana. En su vida cotidiana todo era un jugarse la vida permanentemente, ¿vale? Jugarse la vida, dice, hay cosas que eran evidentes, que me acerco al río y algo me come, pues, esto no más da, pero si tengo una infección en una muela, si me rompo un hueso, ¿sabes? Es decir, era una cosa, por ejemplo, de que todo el mundo, o sea, la vida era muy arriesgada y nosotros teníamos que estar siempre haciendo una evaluación de lo que es peligroso para nosotros, ¿vale? Y nuestro cerebro está diseñado para las personas de ese tipo. Dice, porque nosotros como animales hemos variado muy poco, pese a que ahora nuestra vida, os digo, ha cambiado mucho, ¿vale? Pero en esencia somos el mismo tipo de persona, ¿vale? ¿Y qué tipo de personas somos? Pues gente que no le gusta el riesgo, ¿vale? No les gusta. Un juego, ¿vale? Imaginad que a vosotros os regalan ahora 3.000 euros. Desde top, 3.000 euros. ¡Pam! Y os dan dos opciones. La primera opción, no hago nada. No hago nada. Me quedo los 3.000 euros. Y la segunda, decimos, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a apostar. Y os digo, tenéis un 80% de probabilidades de ganar otros 3.000. O sea, de doblar los 3.000 euros, ¿vale? Y tenéis un 20% de probabilidades de perder 4.000. O sea, no solamente perder los 3.000 que os he dado, sino otros 1.000. ¿Qué hacéis? La primera opción. ¿Quién se lo juega? Tú te lo juegas. 1 de, 2 de, 3. ¿Seguro? Depende también del dinero que tengas. Si tienes 100 millones, igual dices, me juego los 3.000. Depende de la Pero situación si que tienes tengas esos en el 3.000, momento. Los 3.000 te pueden hacer mucha falta. Cada uno con la vuestra. Si les tienes, Cada uno. Depende en que te lo juegues. No es que parte de tu dinero Tienes que lo tener pierdas. sino que te lo regalan. Pero es Sí. una mínima parte. O sea, os podéis salir de esta puerta, o sea, podéis salir por la puerta con 1.000 euros menos de lo que entraste. Básicamente esa es la... O podéis salir con 6.000. Desde luego, si no hacéis nada, os salís con 3.000. ¿Qué hacéis? Si no tienes 2.000, no te vas a arriesgar, porque ¿de dónde lo sacas? Bueno, Sobre todo en el caso más pero es que no es lo mismo verlo tampoco en una persona que ya se ha metido en una dinámica de basta, que ya has hecho casi nosotros, creo que todo el mundo aquí hace sus presupuestos y sus ideas, y no es lo mismo eso y saber que no lo tienes y eso sabiendo que lo tienes.
entonces, o que lo puede sacar. En el momento en que tú piensas que puedes superar esos, por ejemplo, en el momento en que pienso que esos 1000 los podría devolver, pues sí, arriesgo. Pero si estoy ya hasta aquí y digo, es que no puedo ni casi perderlos, pues no arriesgo. Otro juego. Imaginad que habéis perdido 3.000 euros. Hemos hecho un jueguetito, jaja, el de la gafa, el cachondo. Ostras, que he perdido 3.000 euros. Tenéis dos opciones. ¿Os quedáis como estáis? ¿Cómo? ¿Asumís que habéis perdido 3.000 euros? O os propongo un juego. Dice, os la jugáis. Dice, os jugáis, o apostáis sabiendo que tenéis un 80% de perder 4.000 euros y un 20% de posibilidades de ganar 3.000 y compensar la pérdida. ¿Qué hacéis? Pero es que los riesgos muy altos. Aquí no lo jugáis. Pues os voy a decir el resultado estadístico. El 90% de la gente se lo queda. No apuesta. Y el 80% de la gente se la juega aquí. Dice, prefiere jugársela sabiendo que tiene una posibilidad de recuperarlo. Esto es así, estadísticamente está muy medido, ¿vale? En la Pero al final, No, simplemente es que harían. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, estos experimentos lo que nos dicen es cómo pensamos. Dice, ¿a qué cosas no toleramos? Y hay dos cosas, por ejemplo, que nosotros no toleramos, ¿vale? Dice, con esto del dinero. Por naturaleza, dice, por nuestro cerebro animal, por decirlo de alguna manera, por lo que tenemos determinado por la especie que somos. Una es que no, dice, tenemos aversión al riesgo. ¿Sabes? Dice, no nos gusta arriesgar. Nuestra naturaleza es no hacer nada, ¿vale? Que pueda ponernos en peligro. Estamos codificados así y tiene todo el sentido. Y la segunda es que no toleramos la pérdida, ¿vale? Dice, no nos resignamos a una situación de pérdida, ¿vale? Dice, ¿en qué se nota esto? Por ejemplo, dice, mira, hay gente, por ejemplo, que toma decisiones de inversión, sobre todo la gente que no es muy científica, no lo hace a nivel muy profesional, dice, y de repente cuando hace una pérdida, cuando tiene una pérdida de tipo que sea, no la asume. La mantiene, dice, tiene que recuperar, y a veces no. Pero sí que es cierto que muchas veces que dice, uno tiene que, dice, lo inteligente sería, bueno, asumo que esta cosa no ha ido bien y tomo otra dirección, ¿vale? Dice, pero por alguna razón tenemos esos dos frenos, ¿vale? Cuando no nos ha pasado nada, nunca arriesgamos, y cuando nos ha pasado algo malo, no nos resignamos, ¿vale? Y eso marca nuestra naturaleza, ¿vale? Por ejemplo, una cosa. ¿Cuántos de vosotros creéis que lo normal de la economía es que vaya mal? Como diciendo que la economía, en general, es un lago peligroso, lleno de cocodrilos, que por lo general no funciona bien. ¿Cuántos dicen? Por lo general la economía, ¿dos? Vuestra opinión, por lo que veis, por lo que... Es que la economía, por lo general, siempre está fallando. Siempre hay riesgos, siempre hay guerras, siempre hay depresiones, siempre hay... ¿Quién tiene una opinión negativa sobre la economía? ¿Y quién la tiene positiva? Vale. Esta es la realidad de la economía, ¿vale? Dice, en azul es cuando la economía crece, en naranja es cuando la economía decrece, ¿vale? Dice, o sea, momentos de producción, o sea, me refiero a momentos de evolución económica, o sea, momentos en los que las empresas funcionan bien, el consumo funciona bien, las familias ganan dinero, las empresas no quiebran y tal. Esos son los momentos azules. Y los rojos son los que la economía va mal. ¿A quién le sorprende esto? Es más de lo que yo pensaba. O sea, yo pensaba que es positiva, pero viéndolo en gráfico parece bastante más exagerada la parte positiva que la negativa. Vale. Por lo general la gente diría que lo normal de la economía es que vaya mal. Dice, lo normal es que dice, aunque a veces nos dé un poco de Es que la corte. economía de quién. Porque sí, estás leyendo que sí, la economía de España crece un 3%, que nadie se lo esperaba, pues mi economía no ha crecido un 3%. Entonces, claro,
Vale, ¿quién tiene la sensación de que cada vez le va peor? A mí, peor que a España, a mí. No, peor. Que cada vez le va peor, o sea, me refiero diciendo, joder, cada vez estoy peor. Mi entorno cada vez está peor. Mi contexto, Aranda en general, cada vez es más pobre, cada vez funciona peor, cada vez... ¿Qué lo consideran? A ver, ¿cuenta la relación hipoteca hace 40 años con la actual y los jóvenes y todo eso? Estamos hablando de esa historia, de ese concepto, de esa percepción. Bueno, ¿quién considera que estamos pasando de un momento de una riqueza X a un momento de menos riqueza? Para mí, para el pueblo llano. Los políticos y esa gente vivirán cada vez mejor. Sí, en general. Vale. Pero también opino que no hemos vivido tan bien como ahora. Entonces, Es que define Pero bien. porque, Yo creo que una cosa es la porque función tienes de la unas economía. necesidades básicas cubiertas. Pues díselo a la vivienda, díselo a los que te conseguían hipoteca hace 40 años y los que la consiguen ahora. Es muy... Claro, yo vivo mejor porque ahora tengo Netflix, muy bien, pero la hipoteca no. Y los coches son más seguros, sí, pero antes un coche costaba menos comprarlo. Pero Claro. antes una hipoteca te daban un interés de un 14. Sí, pero ¿cuánto la pagabas? Pues depende, porque antes no sabían tanto la gente. Yo creo que No vivían tan No bien sé, como nosotros. yo las Tenían informaciones otras que prioridades. Tenían otras Ellas prioridades. tenían otras prioridades, ahora nosotros pagamos Ahí las un da 3, un 4, la gente joven y estamos ahora todo el no día va fuera. para una Claro. casa. Para un Antes viaje, salían, para pero tal, pagaban para una fiesta, 14. para cuatro. Había mucha más presión, yo creo, a nivel, que había más presión de impuestos. La gente era más Pero muchas ahorradora. jóvenes tienen esa, Ahora tienen también. esa Sí, pero pero la vida, no como nosotros. No sé, que te lo diga ese señor del banco, a ver en qué se lo gastan los jóvenes estos que viven mejor que nosotros. Yo aquí en Aranda, precisamente, creo que mal la economía a mí no me da para... Mal no va en Aranda. De las Otra familias, cosa Bueno, es Aranda. Habrá grandes gente que ciudades. sí, pero la gran mayoría a mí en Aranda me parece que es un sitio más bien de economía elevada. Es que creo que estamos en un oasis. de Bueno, riqueza tampoco libre. creo que tengamos... O un- la gente lo aparenta, pero a mí me da la impresión que sí. Yo solamente puedo hablar porque mi hijo anda un poco por el mundo y sobre todo en Castilla y León y ve empresas y ve centros de trabajo. Y muchas veces me dice que Aranda es, junto con Burgos y Valladolid, los centros de trabajo más, de mayor productividad y de mayor expansión de Castilla y León. Con lo cual estamos en un centro que somos un oasis dentro de algo que no va tan bien. Porque si nos vamos a Burgos, a toda la meseta, a zona norte, o a Palencia, donde todo está despoblado y donde no hay centros de trabajo, entonces podemos decir que Castilla y León es lo que es. Pero estamos en Aranda y Aranda es un centro pues privilegiado. Que es lo que la historia por lo general es que sí que es cierto que nosotros tenemos una visión sobre cómo es el mundo, ¿vale? Y eso marca las decisiones que tomamos a nivel individual, ¿vale? El primer lugar donde alguien empieza a tener una perspectiva de lo que es el dinero es en su familia, ¿vale? Y es que el primer sitio donde nosotros empezamos a configurar las cosas que creemos sobre el dinero es la educación que nos han dado en casa, ¿vale? Dice, hay una cosa que se llama las creencias sobre el dinero que marcan lo que nosotros hacemos, ¿vale? Dice, las decisiones que tomaremos durante toda nuestra vida, dice, sobre cómo decidiremos sobre el trabajo, sobre el ahorro, sobre tal. Dice, y aquí, por ejemplo, siempre hay una serie de, ya os digo, por ejemplo, una serie de cosas que nosotros aprendemos en la familia. Un ejemplo, dice, esto es de un libro, además esto es de un libro de una chica que es cubana, creo, dice, vive desde hace muy buen tiempo en Estados Unidos y ha analizado mogollón esto. Dice, por ejemplo, una creencia, nunca hay suficiente dinero, ¿sabes? Dice, por mucho que, dice, tanto en las ocasiones que tengo más como en las que tengo menos, siempre tengo la sensación de que nunca tengo suficiente dinero, ¿vale? O no hay manera de salir adelante, no se puede, ¿sabes? Como diciendo, ahí dice, yo mi sensación permanente es que estoy en un pozo y soy incapaz de salir, ¿vale? Cosas que decía, por ejemplo, decía, ¿quién estará dispuesto a perder 1.000 euros? Ojo, el que los tiene. Puede que sí o puede que no. Pero sí que es cierto que dice, hay un grupo de gente que se puede permitir una serie de decisiones y otros que no. ¿Vale? Eso es una creencia. Dice, no, esto es objetivo, no, pero en parte es una creencia, ¿vale?
Otra, por ejemplo, dice, hay una especie de información oculta. La gente que tiene pasta sabe cómo manejarse, pero los demás no podemos, no lo sabemos, ¿vale? ¿Qué creéis? No hace falta que me lo digáis. Pero si lo pensáis, ¿qué cosa habéis aprendido en casa sobre el dinero? Algo que un tema dice, una cosa en la que creéis que os dice, ¿podéis caer en eso? Es decir, mi madre siempre decía, o en mi casa siempre. Pues yo, por ejemplo, en mi casa, el día que tuviese, el valor principal era la sensación positiva de tener lo mínimo para subsistir y después ya seguiría trabajando para el resto. Pues siempre ha sido no tanto el dinero, sino cómo es lo que tienes. Por ejemplo, mi padre decía que si ves todo el tiempo preocupado del día de mañana, de lo que hoy no tienes, no disfrutas de lo que es el entorno, es decir, valores distintos al dinero. Yo en mi casa siempre he vivido valores distintos al dinero. El dinero en mi familia es secundario en cuanto a que sirve para conseguir pues, tus objetivos progresivamente, pero no como primera. Vale, ¿alguna más? Ahorrar y ser muy... No me sale la palabra ahora. No. Como somos aquí en Castilla, muy austeros. Austeridad y ahorro. En mi casa que yo también me he criado, o sea, yo me crié con mis tías que son de Fuente. Y cada vez que había algo, siempre decía, si yo no tenía dinero para un abrigo, tiraba 3 años con el abrigo. Es una cosa... O abrigos crecederos. Sí, no, pero es como la misma anécdota, o sea, dice que es una anécdota que transmite un valor, que transmite una tal. Y eso, por ejemplo, yo decía, que no puedo comprar, ¿sabes? No puedo, ¿sabes? Dice, eso al final te lo transmite y tomas decisiones con ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, igual que por ejemplo, nosotros las cosas que creemos con el dinero muchas veces nos vienen por los medios de comunicación, ¿sabes? Diciendo, todo va a estar siempre mal, esa sensación de que siempre todo está mal, ¿vale? Hay otra parte que es lo que aprendemos en casa, ¿vale? Que son normas de conducta, son valores y sobre todo creencias, ¿vale? A través de las creencias lo hacemos, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que no sé si es cierto, por ejemplo, que me ha parecido que como diciendo, lo importante es el presente, ¿sabes? Como diciendo, lo importante es, cuando me refiero al presente es en el sentido de no te despistes de ser feliz ahora, ¿sabes? De ser tal, ¿sabes? Pero no, son creencias. Dice, son creencias buenas, malas, regulares, pero no es una cuestión de hacer una norma ética, ¿sabes? De decir, pero sí que es cierto que hay cosas que pasan y nos condicionan en un sentido u otro, ¿vale? Dice, lo que sobre todo tiene que ver con el tema de dinero, sobre todo es la posibilidad de tener, o que nuestras creencias nos permiten una cosa, que es muy básica, que es tener metas, ¿vale? O sea, construir las cosas que nosotros tenemos en metas, ¿vale? ¿A qué personas le van bien? A las personas que tienen una meta concreta, ¿vale? Yo quiero que mi hijo estudie no sé dónde, quiero que mi hijo tenga una renta en el futuro, quiero ceder un piso a cada uno de mis hijos, quiero jubilarme, esto me lo decía una amiga mía, en una residencia de Pamela. ¿Sabes cómo diciendo está que voy por el patio? Bueno, ¿sabes? No es otro. Vale, perdona. Dice, la primera norma, por ejemplo, que a nosotros nos permite trascender ese tipo de historias y saber que, por ejemplo, que podemos cambiarlo es tener metas. ¿Por qué? Porque al final hay una parte que es importante y es que nosotros tenemos que romper las sensaciones. No sé si me explico. Dice, las creencias, tengo miedo a hacer una cosa, tengo culpa por hacer no sé qué historia, o tengo una percepción de que yo no seré capaz. Dice, si yo por ejemplo quiero romper la lógica de mi parte subjetiva con el dinero, lo primero que tengo que tener son metas, ¿vale? Cosas que quiero que pasen en mi vida. Por ejemplo, ¿qué cosas sueñas que pasen en tu vida? Dice, pues eso nos permite tener una cosa y es dirección y enfoque, ¿sabes? Dice, foco en una cosa, ¿sabes? Quiero que pase esto y va a pasar. La siguiente es que me motiva, ¿sabes? Como diciendo, no se trata, por ejemplo, sobre si tengo dinero o no tengo dinero y tal, ¿sabes? De decir, se trata de que yo sepa que en un momento de mi vida va a pasar algo que yo quiero. Y la tercera es que, muy importante, puedo medir el progreso, ¿vale?
medirlo. Es decir, ¿voy bien o voy mal? Dice, pues estas cosas van a pasar o creo que no van a pasar, ¿vale? Y sobre todo tiene una cosa que tiene nombre, ¿vale? Dice, esto me da cuánto necesito, sabes, una idea de una cantidad, un plazo, ¿vale? Dice, un momento en el que va a pasar y un esfuerzo que necesito hacer. Imaginad que tenéis que sacar 1.500 euros para iros de vacaciones, ¿vale? Necesitáis 1.500 euros y vais a ir de vacaciones. ¿De dónde lo sacáis? La cuenta corriente. ¿Por qué? De esas dos cosas dices, Sí. habla, mejor. ¿Por qué? Pero después mis hijas son las importantes. Vale. ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Sabes? De decir, cuando en mi vida, por ejemplo, dejan de existir cantidades y niebla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, cuando empiezo a tener, y cuando las cosas tienen nombres, las cosas se empiezan a funcionar, ¿vale? Dice, yo puedo sacar 1.500, si es por el bien de la familia, no sé si me explico, es lo de, no te preocupes tanto por el futuro del presente, no, si yo me estoy diciendo, ¿sabes? Pero cuando tenemos una cosa que es importante y sabemos qué va a pasar en el futuro, le podemos poner foco, le damos importancia, le damos un nombre y le damos un plan, entonces las cosas empiezan a funcionar. ¿Y por qué empiezan a funcionar? Porque las aíslo del ruido, ¿vale? Las aíslo del ruido de lo que me dice el telediario, de lo que me dijeron mis padres, de lo que me tal, de lo que vi con mis amigos, de lo que me pasó una vez, porque me pasó, ¿vale? Dice, de repente me pone en el camino. Entonces, de todas las cosas, por ejemplo, que yo veo, con todas las familias con las que yo tengo trato, trabajo, charlo, sea de una parte o de otra, a las personas que les van bien son las que pueden cambiar la inercia y empezar a poner metas concretas con nombre, cantidad y plazo. No hay más, ¿vale? Y esto es importante, dice, y estas cosas pasan porque las aíslo del ruido mental, ¿vale? Las aíslo, soy capaz de coger una cosa que quiero que pase en el futuro y aislarla de mi realidad de persona que va al lago y luego me come un cocodrilo. No sé si me explico. Las aíslo. Dejan de estar afectadas por eso. ¿Lo entendéis? Vale. Y una vez que tengo metas, ¿sabes? Dice, hay una cosa que dice, ¿vale? ¿A qué tipo de gente les va bien? ¿Vale? Dice, ¿quién es la gente a la que tiene un hábito que hace que le vaya bien con el dinero? ¿Vale? O por lo menos mejor de lo que le iba antes de tener ese. Pues hay dice, cuando uno, por ejemplo, tiene algo en la vida que le resulta particularmente importante, dice, necesita un punto cero, ¿vale? Un punto cero es, a partir de aquí empieza a construir el futuro, ¿vale? ¿Y dice, cómo es el futuro? Dice, para llegar dice, si yo, por ejemplo, tengo alguna meta importante, o sea, por ejemplo, vosotros tenéis la conciencia de que hay algo importante, una posibilidad del futuro que os gustaría mucho conseguir y que creéis que es muy difícil que pase. Sí. ¿Sí? ¿Tenéis esa conciencia? Vale. ¿A cuánto les gustaría conseguirlo? Vale. Pues es súper importante, a nivel práctico, empezar con un punto cero. ¿Vale? Un punto cero es una casilla de salida. ¿Vale? Dice, y esa casilla consiste en un buen hábito, progresivo. ¿Vale? Yo os voy a ir diciendo qué cosas son las que hay que conseguir y vosotros me decís cuáles habéis conseguido. O sea, me decís, no, ya hasta la tengo. La primera, conciencia de mis gastos. ¿Quién sabe exactamente lo que se gasta? Exactamente. ¿Tenéis algo? ¿Un Excel, una nota? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Quién la tiene? Que levante la mano. 3, ¿no? 3. Yo no. No, pero, o sea, yo razonablemente, pero sí que es cierto, por ejemplo, que dice, os cuento una cosa que me pasa normalmente. Cuando yo empiezo a hablar con una familia, siempre le digo, oye, dime tus gastos fijos. Dice, para empezar a ver un poco, dice, bueno, pues mis gastos fijos son intentar, no sé qué, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el alquiler, más o menos me gasto esto en comida, tal, no sé qué, en Netflix, en no sé cuándo, 1.800. Toda la familia, fenomenal. Dice, ¿y cuánto ganáis? 3.800. Dice, bueno, pues entonces puedes ahorrar un montón de dinero. ¿No? Dice, fenomenal. Digo, bueno, entonces sácame la... Dice, ¿tú todos los años ahorras 1.000 y pico euros? Dice, no, ni de coña. Dice, yo llego a... Yo digo, porque
qué si tus gastos son eso. Dice, bueno, pues esa parte, ¿sabes? Dice, esa sensación dice, bueno, macho, si yo me gasto la mitad de lo que creo, ¿por qué no llego a fin de mes? Es falta de conciencia, ¿vale? Nada tenemos, dice, nosotros nos pasa una cosa que se llama la adecuación. Que yo gano 800 euros, me lo gasto. Que gano 1.600, me lo gasto. Que gano 5.000, allá yo voy. Que gano 25.000, ¡pum! ¿Vale? Nos adecuamos, ¿vale? Dice, porque es cómodo, ¿vale? La primera cosa que uno tiene que conseguir es conciencia absoluta de lo que gasta, por lo menos durante un tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Pues se sacan los movimientos del banco de un año y se miran, ¿vale? Entonces dice, ostras, esto da uno, ¿vale? Es lo primero. Dice, si no tengo conciencia de lo que gasto, no puedo dar el siguiente paso. ¿Entendido? Siguiente. Esto es un poco lenguaje de empresa, pero deberíamos aplicarlo más. Una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Sabéis lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias? ¿Habéis trabajado alguna vez en la administración de algo? ¿Vale? La cuenta de pérdidas y ganancias es cuánto entra y cuánto sale. ¿Vale? Dice, y en la mayoría de los casos, hay muchos casos en los que entra menos dinero del que sale. Dice, hay veces que es necesario, o sea, hay veces que es una circunstancia tal, pero sí que es cierto que debo saberlo. Debo saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. ¿Vale? Eso es lo siguiente. Lo siguiente, optimizar los gastos. ¿Todos tenéis la conciencia de que estáis gastando lo justo en lo que necesitáis? O sea, ¿quién cree que puede gastar menos en luz? Aunque yo creo que si hay que ser muy austeros en un momento dado, pues en mi caso, por ejemplo, se podría ahorrar más. Pero si vamos al punto de que hay que medir también lo que tú dices, ¿no? La cuenta de ingresos y gastos, y te queda algo, o sea, hay que ser feliz también, y en ese ser feliz no quiere decir que me compre un capricho, sino que a lo mejor pues esté con mi familia y me vaya a una comida con ellos. Una cosa, eso que es una creencia positiva, o sea, no tiene valor. O sea, es decir, como eso, me refiero, simplemente lo aprovecho, ¿no? Para que veáis cómo rige nuestra vida, todas las decisiones que tomamos. No sé si me explico. Dice, no sé si eso tiene mucho que ver con pagar más o menos de la luz, o más o menos de tal, o ir al cine el día del espectador, o lo que sea. Dice, o sea, no se trata de ser siempre extraordinariamente ahorrador, sino saber que, por ejemplo, que no estoy tirando dinero en casi nada. ¿Vale? Lo siguiente, crear un mes de fondo de emergencia. ¿Vale? Un fondo de emergencia es vivir un mes por delante. Un mes por delante significa que si yo un mes no entra un duro en mi casa, no pasa nada. ¿Cuántos de vosotros estáis en esa situación? ¿Vale? No es frecuente. ¿Vale? Dice, no sé si era el 70% de la... Bueno, a ver, miento. Estadísticamente, como el 70% de las familias españolas están a 3 meses de la bancarrota. O sea, en 3 meses. Si en 3 meses no cobran... Pero el 70, has dicho. 60 y pico por ciento. ¿Vale? Bueno, aquí somos castellanos. Eso nos pasa menos. Pero en Madrid, que somos menos castellanos, no tengo yo qué pasa. Vale. La siguiente, importante, deshacerse de la deuda con tipos altos, las deudas de consumo. ¿Vale? Es decir, el coche que pagué a plazo, o sea, el coche que financié, el móvil que financié. ¿Vosotros tenéis cosas financiadas así pequeñas? Sí. Cosas que se compran a plazos y tal. Bueno, pues esas se quitan. Es importante, es un ejercicio mental. Pero es progresivo, ¿eh? Primero el fondo de emergencia, luego tal, y luego me quito las deudas en corto, ¿vale? O sea, las deudas de consumo, que tienen muchos intereses, ¿vale? Lo siguiente, no sé si pasa eso, dice, aprovechar los planes de empresa de ahorro de la jubilación. No sé si hasta qué punto, esto está como muy generalizado, porque depende de cada sitio. Dice, hay muchos sitios, por ejemplo, que por ejemplo, dice, si tú como empleado decides hacer un ahorro para la jubilación, la empresa te pone el triple, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Pasa aquí, normalmente? Yo no conozco, la verdad. Vale. Pues hay mucha gente que no lo aprovecha, ¿vale? Entonces eso es lo siguiente. Dice, si tú, por ejemplo, estás en una situación en la que el trabajo te paga un plan de jubilación, se dice que sí. Ah, que no va a dejar... No. Se dice que sí, aunque tú tengas que aportar. Se dice que sí, bajo cualquier circunstancia, ¿vale? Lo siguiente,
crear un fondo de emergencia para 4 a 6 meses. O sea, me refiero que yo sepa que tengo dinero para vivir por lo menos durante 6 meses. ¿Vale? Dice, el primero es construir el primero, luego las siguientes cosas. Y las siguientes son ahorrar, dice, saber que tengo dinero para gastar sin ningún tipo de problema durante 6 meses. ¿Vale? Siguiente, muy importante en vuestro caso, ahora a lo mejor. Aprovechar todas las ventajas fiscales que se puedan. ¿Quién tiene conciencia de que ahorra todo en impuestos que puede? ¿Quién tiene la conciencia de voy a hacer esto porque me voy a ahorrar impuestos? Hombre, alguna cosa sí, pero yo alguna cosa sí que lo hago porque sé que existe, pero es porque no haga cosas que no existen. Es muy complicado porque no están agrupados en un gobierno. Vale. Pero por ejemplo ahí ya es una cosa. Si se dan cuenta, por ejemplo, las decisiones se van sofisticando. ¿Vale? Dice, hombre, lo de saber cuánto me gasto es más o menos fácil, pero saber cómo tengo que tomar decisiones para pagar los impuestos. ¿Sabéis más o menos qué media de impuestos paga la gente en España de lo que gana? En 40. 25, 40, 70. 70 de media. Hay una asociación que lo calcula, ¿vale? Dice hasta qué día del año, además cada año lo publican. Dice, este año la gente de media ha trabajado hasta el día no sé qué del año para pagar sus impuestos. ¿Sabéis cuál es? Eso lo he oído. Este año ya está, por primera vez en la historia, en julio. Pero pagas más de la mitad de media de lo que ganas en impuestos, ¿vale? Entonces, todas las decisiones que yo pueda tomar para proteger esa parte de lo que gano es importante, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahora cuando veamos un tema de patrimonio protegido, veamos cuál es el que más puede proteger en casos como el lo siguiente, dice, deshacerse de toda la deuda que no sea estratégica con garantía. La deuda estratégica con garantía es la hipoteca. Vale, no. Dice, la hipoteca es deuda con garantía. ¿Cuántos de vosotros os habéis deshecho de las hipotecas? ¿Cuántos habéis dicho, me la voy a quitar lo antes posible y tal? Vale, pues esa es la única que probablemente me convenga mantener, ¿vale? Pero todo lo que sean préstamos es lo siguiente, de cualquier tipo, ya no necesito el móvil. Quitarme toda la deuda que no sea la hipoteca, ¿vale? Después, evaluar, tener un plan de amortización de la hipoteca, no sabes decir si lo voy a hacer con ahorro, esto ya lo veremos un poco cómo se hace. Y luego, tener un fondo de contingencias que cubra la irregularidad del gasto. ¿Cuántos de vosotros habéis estado fastidiados por el año este que subieron mucho los tipos de interés? ¿Cuánto te dijeron? Los que tenéis hipoteca, ¿no? Hombre, a ver, se nota, pero bueno, tanto como para fastidiar. O sea, ¿alguna vez tenéis hipoteca hace 2 años? 2008, 2012. No, 2022. Subieron mucho los tipos y la gente dijo, ostras, tengo que pagar 300 euros más al mes, o 500, o 800. ¿Vale? ¿Eso nos ha pasado a vosotros? Vale, pues la siguiente cosa que tiene es, tengo que tener algo de dinero para que si me pasa eso, lo pueda pagar. O sea, cuando hay esa irregularidad. ¿Vale? Si llego a este punto, estoy listo. ¿Vale? Es mi punto cero. ¿Vale? Dice, si llego a ese punto, tengo la vida perfecta para empezar a trabajar mis metas. ¿Vale? ¿Entendido? ¿A este punto? Pero es que hay muchas cosas que según eso no se podrían conseguir. Porque, claro, si yo no me puedo tener un préstamo y tengo que eliminar los préstamos que no sean hipotecas, habría muchas cosas de las que estoy disfrutando que no podría. Bueno, ahora veremos qué te compensa más. ¿Vale? Eso, O sea, hay algo ahí que... sí. No, pero esto directamente lo que se trata es, por ejemplo, de vida optimizada. Luego hay matices, ¿sabes? Pero obviamente decir, ya, por ejemplo, no tendría coche, ya, ¿vale? Pero la idea, por ejemplo, es quitarte el coche lo antes posible. ¿Vale? Vale. Una vez que tengo esto claro, y que digo, vale, cuando yo digo esto, digo, yo soy una familia con salud financiera, de alguna manera, ¿sabes? Como dice, hago una historia, por ejemplo, que es planificar, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, trabajo mucho en planificación financiera. Y cuando hablamos de planificación financiera ya no estamos hablando tanto de qué hago con mi dinero, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuando estamos hablando de planificación financiera empieza a entrar en juego la variable más importante que tenemos, que es el tiempo, ¿vale?
Y básicamente cuando se hace planificación financiera de una familia, lo que se dice es, oye, dime cómo crees que va a ser tu vida en el futuro. ¿Vale? Dice, ¿qué cosas quieres que pasen? Y se trata de entender, por ejemplo, que la vida tiene una serie de plazos, como si fuera una cajonera, ¿vale? Dice, imagina, por ejemplo, una cómoda esta ahí con 5 cajones, ¿vale? Dice, la de abajo, que es la que dice, cada uno de los cajones tiene que ver con un horizonte temporal, ¿vale? Tiene que ver con un momento en mi vida en el que me voy a gastar el dinero que tengo ahorrado o el dinero que puedo, o el dinero que gano, ¿vale? El primero es la liquidez, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la liquidez? El dinero, cuenta corriente, o sea, lo que tengo para gastar ya. Bueno, efectivamente, la liquidez realmente refiere a el dinero que financia mi vida cotidiana, tal como es, ¿vale? O sea, me refiero es lo que yo tengo que pagar de forma corriente, ¿vale? La hipoteca, la comida, el tal, no sé qué. Pero ojo, hay que pensarlo en forma de tiempo, porque la gente, por ejemplo, dice, ¿cuál es la liquidez? El dinero. No, la liquidez es que tenga suficiente dinero para pagar las cosas que me van entrando. ¿Vale? Esa es la idea de liquidez. Dice, y entonces, el nivel de tiempo lo que significa es que está ya aquí, ¿vale? Dice que es este mes, esta semana, el mes que viene, ¿vale? El siguiente cajón es el corto plazo, ¿vale? Cuando hablamos del corto plazo es las cosas que van a pasar este año, ¿vale? En un plazo de un año. Mis vacaciones y tal. Y de alguna manera es como, por ejemplo, mi dinero de emergencia, ¿vale? Mi dinero de por si acaso. La hucha de, oye, ¿qué pasa si se me rompe la caldera de casa? Si se me rompe una cosa del coche, si voy a tal, ¿vale? Dice, hay un segundo plazo de cosas que pueden pasar este año que yo tengo que tener dispuestas, ¿vale? Entonces tengo por un lado el dinero del día a día y por otro lado el dinero del por si acaso, ¿vale? Que es el corto plazo. Luego hay otra cosa que es el medio plazo, ¿vale? El medio plazo es aquellas cosas que van a pasar entre un año, 7 años, 8 años, ¿vale? Imagina, por ejemplo, la típica gente que dice, me voy a comprar una casa en 3 o 4 años, pues el dinero de la entrada. Me quiero comprar un coche dentro de 6 años, el mío tiene ya 5 años, pues dentro de 6 o 7 me tendré que comprar otro coche. Eso plazo, ¿vale? Y luego está el largo plazo, dice que son todas aquellas cosas que van a pasar más de 7 o 8 años. Y el tema del retiro, ¿vale? Dice, aquellas cosas que yo voy a necesitar cuando o esté jubilado y vaya a ganar menos dinero, o vaya a ser yo ya una persona vulnerable, ¿vale? Esa es un poco la idea. De todas esas cosas que a vosotros os gustaría que pasaran en la vida, ¿cuáles están arriba? ¿Cuántas van a pasar dentro de X tiempo? Cuando es confesado, oye, las metas así un poco que os dice, ¿qué os gustaría que pasaran en la vida? Y a por lo que os gustaría. ¿Cuántas pasan en el largo plazo, más o menos? Yo es que no vivo a largo plazo. Yo mi vida Vivo está a hoy. medio plazo. Si algo me enseñó la enfermedad de mi hija es vivir hoy. No puedo vivir el presente, o sea, el futuro. No sé lo que va a pasar. Yo vivo a medio plazo. Me es difícil. Efectivamente, como dice ella, en función de las A necesidades. mí me es difícil pensar en el largo plazo. No podemos, o sea, tenemos que vivir con cada uno con un plazo en el que sabes que pueden ocurrir cosas, como tú has dicho, y entonces si tú estableces lo que vas a necesitar en ese tiempo, te puedes pensar más allá, porque no sabes si vas a ganar menos, si vas a gastar más, si su enfermedad se va a complicar con la tuya, y eso son circunstancias externas que no puedes controlar. O sea, por ejemplo, mi vida está en medio plazo, y gracias, que hasta hace poco estaba muy a corto plazo. Pues yo no. Yo pienso en mi casa en la playa. Y se irá adaptando a lo que no la voy a tener nunca. Pero quiero decir que aunque entiendo que las circunstancias cambian, si no tienes una meta, por un poco algo que te ilusione o algo, es que es muy difícil vivir así. Vale. Lo voy a plantear de otra forma. Dice, ¿quién tiene una preocupación en el largo plazo? Algo que le preocupa de algo que va a pasar en el largo plazo. A ver, yo creo que ¿Qué va a pasar con mi todos hija? los que estamos Esa es la aquí, preocupación que tengo yo. todos los que estamos aquí tenemos un No, tema en bueno, me común imagino que todos. y es lo que va a pasar en el futuro con nuestros hijos, pensando que vamos a vivir mucho tiempo. O sea, estamos hablando de largo plazo. Cuando nosotros no estemos o cuando no tengamos capacidad, ¿qué va a pasar con estas personas? Vale, a eso me refiero. No sé si me explico. Dice, a veces, por ejemplo, que decimos, ojo, hay veces, por ejemplo, que las situaciones son
complicadas, o sea, me refiero, a veces, por ejemplo, que decíamos, bueno, nosotros tenemos mucho ruido del telediario, hay veces que tenemos mucho ruido de nuestra familia, y luego hay muchas veces que tenemos mucho ruido de nuestras circunstancias, que no nos dejan pensar, ¿sabes? De decir de alguna manera. O que no nos dejan, por ejemplo, planificar, o que nos obligan a tener una visión, o sea, me refiero, una visión de la vida, de las cosas que van a pasar ahora, ¿sabes? Es como cuando, yo claro, hablo con un montón de familias y siempre, pues, por ejemplo, todo lo que tiene con las opciones es, pues que tengo tanto foco, me dice, mi vida es tan complicada en el corto plazo que es que no puedo, o sea, pero que me condiciona tanto que no puedo estar así. Mi vida es un planificar el mañana, el dentro de un rato, el no sé qué. Esto es así, pero en el fondo también le hace una historia de tomarse un tiempo para pensar qué cosas van a pasar en el largo y convertirlas en metas. No sé si me explico, ¿vale? O sea, me entiendo exactamente, pero también siento que esto es una cuestión cotidiana, ¿sabes? Es decir, que tiene una... Hay veces, por ejemplo, que... Mira, por ejemplo, en estas cosas pasa una historia que es... ¿Alguna vez habéis sentido una especie de tensión de liquidez? Una especie de cuestión de decir, tengo un problemón de dinero inmediato para mañana, o sea, que no llego a fin de mes. Yo, por ejemplo, he sido autónomo toda mi vida, esa situación la reconozco mucho, diciendo, hostia, el IVA, el impuesto de no sé qué, el no sé cuánto, es decir, que no me llega que no me entra este encargo, que no sé qué. Es decir, estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque los problemas de liquidez son, en términos financieros, poco importantes, pero son dolorosísimos, ¿vale? Y en el plazo también pasa lo mismo. Dice, las urgencias del corto plazo son muy acuciantes, ¿sabes? Dice, y entonces ocupan mucha urgencia en la vida de la gente, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchas veces que dice, todos nosotros tenemos una sensación, una cosa latente del largo plazo. Dice, ¿qué va a pasar? Entiendo, por ejemplo, que esto es una circunstancia absolutamente común. Pero sí que es cierto que cuando uno hace planificación financiera, lo que hace es leer su vida, ¿vale? En tiempo, ¿vale? ¿Qué cosas van a pasar? ¿Sabes? Decir, ¿qué cosas van a pasar mañana? ¿Qué cosas van a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar dentro de 5? ¿Qué va a pasar dentro de 30? Ahora, ¿qué importancia tiene hacerlo? Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Dice, ¿por qué es importante que lo pensemos? ¿Vale? Bueno, antes de nada, fenomenal. Dice, ya sé, por ejemplo, que hay diferentes plazos y tal. Una siguiente cosa. ¿Qué cosas puedo hacer con el dinero? ¿Vale? Dice, yo con el dinero puedo hacer tres cosas, básicamente. No puedo hacer muchas más, ¿vale? 3 categorías. La primera es esta que aparece aquí, el dinero en efectivo, ¿vale? Que es básicamente, pues, poner el dinero en un bote, en una cuenta corriente o algo parecido, ¿vale? La segunda cosa que puedo hacer es prestarlo, ¿vale? Cuando me refiero a prestarlo es, compro una letra de tesoro, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, yo le presto al Estado español 1.000 euros a cambio de un 5% de interés en un año. ¿Alguna vez habéis comprado una letra de tesoro o habéis...? ¿Sí? Vale, pues yo lo puedo prestar. Y la tercera cosa que puedo hacer es invertirlo, ¿vale? Invertirlo es, compro una cosa que creo que con el tiempo va a valer más, ¿vale? Puedo comprar una casa, puedo comprar un fondo de lo que sea, puedo comprar una acción, lo que sea, que dice yo le puedo meter dinero pensando que en el futuro va a valer más de lo que vale ahora. Si vosotros dijerais que es mejor en vuestra vida, si tenerlo en efectivo, prestarlo o invertirlo, ¿qué diríais que es lo que tenéis que hacer? Yo lo he invertido, o sea, sería la invertida. Pero es que invirtiendo Depende tienes del más plazo. riesgo. Depende de cuando lo veas Del riesgo. necesitar, Es- de la meta. Y sabiendo en dónde lo tienes. Vale. La respuesta es que, bueno, hay 2 características. Dice, para empezar, dice, el dinero que yo tengo en un bote, o sea, lo tengo en la cuenta del banco, por decirlo de alguna manera, es muy estable. El dinero que tengo invertido tiene volatilidad, que se llama, ¿vale? Dice, ¿lo llamaría yo riesgo? No, ahora veréis por qué le llamo volatilidad. Sube y baja, ¿vale? Pero, por otro lado, el dinero que tengo en efectivo, en teoría, se mantiene, ¿vale? Y el dinero que tengo invertido, en teoría, crece, ¿vale? Desde esta perspectiva, ¿qué creéis que hay que hacer? ¿Tenerlo en efectivo o invertirlo? Invertir. Vale. Pero la inversión espectacular de las riquezas en la Bueno, a ver, una cosa, partimos de que el dinero que tenemos en un bote cada año vale menos. Ahora lo veremos. La realidad es que no hay una idea tan clara, ¿vale? Dice, y esto es una cosa que le pasa a todo el mundo. La realidad es que todo depende, ¿vale?
todo depende. ¿Y de qué depende? Depende de para cuándo voy a necesitar el dinero, ¿vale? No tanto que es lo que a mí me resulta cómodo. Dice, cuando yo, por ejemplo, pienso esto, es nuevamente intentar salir de la persona hasta que tiene miedo de que le coma un cocodrilo en el río, ¿vale? Por ejemplo, el dinero que yo voy a necesitar en el corto plazo para tiene que estar en liquidez, tiene que estar en cuenta corriente. Ahí se dice, ¿cuál es el dinero? El dinero en cuenta corriente, efectivamente. Totalmente líquido, disponible y tal. Ahí tiene que estar el dinero del alquiler, de la hipoteca, de la compra, de las vacaciones, de lo que quiera. El dinero de las cosas que va a pasar en el medio plazo tengo que prestarlo, tiene que ir a renta fija, por decirlo de alguna manera. Dice, si yo tengo que comprar un coche, lo mejor es que no tenga una gran volatilidad, porque alguno lo quiere comprar dentro de 3 años y ahí puede subir. Y la teoría dice que el dinero que voy a necesitar en el largo plazo lo tengo que invertir, ¿vale? Pero en renta variable, dice, en cosas, dice, el dinero invertido. Comprar activos que crezcan en el tiempo, ¿vale? Con lo cual, cuando la gente dice, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mi dinero? La respuesta es, depende. ¿De qué depende? De la cantidad de dinero que tengas. De para cuándo, de para qué es y cuándo esto va a pasar, ¿vale? Esto es un ejercicio como de racionalización, ¿sabes? De decir, mira, ¿por qué hago las cosas? Pues porque esto pasa en el largo plazo, ¿vale? La historia, por ejemplo, de hoy es ver un tema de las consecuencias. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que puedo tener? Equivocarme en eso, ¿vale? Dice, el dinero que yo necesito, necesito para la hipoteca o para el coche dentro de un año, que me lo juegue, me refiero que lo meta en criptomonedas, por ejemplo, ¿vale? Y dice, este coche, vaya, pues, de repente ahora tengo la mitad, ¿sabes? ¿A qué coche me compro? Y el otro gran problema es que el dinero que voy a necesitar para algo que va a pasar en el futuro lo tenga en la cuenta corriente, ¿vale? ¿Entendido? Dice, y esto, por ejemplo, nos debería ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacer una cosa u otra? Depende. ¿Para cuándo lo necesitas? ¿Vale? Eso debería pasar. Vamos a ver cómo funciona la historia, ¿vale? Todo esto tiene que ver con el tiempo. ¿Habéis visto esta película? Sí, ¿Sabéis cuál es? sí. Es una película, ¿la has visto? Se llama Un franco, 4 pesetas. un franco, 14 pesetas. ¿Vale? Dice, esta es una historia de... Dice, la ves, es chulísima, ¿no? Es Pero buenísima. la vería. Esta es la historia de un par de españoles que emigran a Suiza en los años 50, 60 a trabajar. La típica historia esta de... Bueno, y entonces, en aquel momento, dice, ¿por qué se llama la peli así? Porque ellos siempre, como estaban yendo desde España y tal, le decía, oye, ¿qué es esto? ¿Pero cuánto vale un franco? Y dice, un franco, pues 14 pesetas. Están enfrentándose al cambio este que había... Yo creo que se ha perdido un poco, pero era importante, ¿vale? ¿Cuál es el problema hasta que decíais de mantener el dinero que necesito en largo plazo en una cuenta corriente? ¿Vale? Ahora volvemos a la película. Dice que el dinero desaparece, ¿vale? El dinero, por ejemplo, dice, cuando yo tengo dinero, no me doy cuenta, pero es una cosa que decido tener. Dice, en lugar de tener, por ejemplo, una bicicleta, pues tengo 200 euros, ¿vale? Dice, si tengo una bicicleta, si te puedo elegir tener 200 euros, tengo una bicicleta. Bueno, no sé, no hay bicicleta de 200 euros. Pero me refiero, decido que lo tengo. Dice, decido tener euros, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que la gente cree que el dinero, o la sensación que nos da, es que cuando tenemos euros siempre tenemos lo mismo, ¿vale? La realidad, por ejemplo, es que, por ejemplo, para que os hagáis, desde el año 2000, ¿vale? El valor del euro ha perdido un 40% de valor. Y la gente dice, no, claro, es que va perdiendo valor. ¿Pero qué significa eso en términos prácticos? Imaginad, por ejemplo, que vosotros os habéis comprado una casa, ¿vale? Dice que en 2000 os comprasteis una casa. Dice, yo me compro una casa y vale, dice, y en su momento valía 100.000 euros, ¿sabes? He heredado no sé qué y me voy a comprar un piso, y el piso, pasan los años, y ahora vale, dice yo lo compré por 100.000 euros, y ahora vale 180.000. ¿Cuánto dinero he ganado? Ahora somos 80.000, pero no es cierto. 160.000 para nada. Pues la realidad es que no he ganado nada. ¿Entendéis la lógica? Sí. Es decir, dice, muchas veces tenemos esto y dice, en el largo plazo tenemos que saber leerlo. Porque lo que me puedo comprar ahora con 100.000 euros no tiene nada que ver con lo que me podía comprar en 2000 con el dinero, ¿vale?
En términos estrictos, por ejemplo, esto es una cuestión de saber, por ejemplo, que cuando yo tengo euros tengo algo. ¿Vale? O sea, he decidido tener algo. Y ese algo que tengo a veces vale más y a veces vale menos. Pero, ¿sabéis cuánto vale un franco suizo a día de hoy? Dice, recuérdate, 1950 y pico, 1960. ¿Eh? ¿Cuánto crees? Que te hicieron un euro 14 pesetas. ¿Cuántas pesetas vale ahora un franco suizo? ¿Eh? ¿Has dicho que un euro y pico? ¿Un euro cuánto? Es un euro y pico. Pues es un euro 20 por 166, más si pones un 20%, 200 pesetas. Un euro, un franco suizo, a día de hoy, 175 pesetas. Vale. Todavía, 250 pesetas por ahí. No, a día de hoy, dice un franco suizo son 1,06 euros. Esta mañana lo he mirado. 1,06. Claro, pero como un euro son 166 pesetas, en pesetas, un franco suizo a día de hoy son 166 pesetas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que yo cuando decido tener euros, decido tener algo que alguien está haciendo que baje el valor, ¿sabes? Dice, por alguna razón, en Suiza alguien está decidiendo que los francos suizos valen más que los euros, ¿vale? Y progresivamente es así. Entonces, sí que es cierto que cuando nosotros tenemos dinero tenemos que tener conciencia que cuando tenemos dinero tenemos algo y decidimos tener algo. Y ese algo va perdiendo valor, ¿vale? En términos estrictos, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy ahorrando para mi hijo del futuro, dice, estoy metiendo en una cuenta corriente, ese algo, dice, los meses de asistencia que estoy asegurando o algo así se van reduciendo a un nivel importantísimo, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que, por ejemplo, antes siempre decíamos, no, es que algo hay que hacer porque el dinero... No, es un gran problema. O sea, de hecho, es el gran problema en España. Dice, cuando entre la gente que nos dedicamos un poco a esto, si alguien me dijera, ¿cuál es el problema que hay en España? Que la gente tiene todo su dinero en la cuenta corriente. Eso es así. Dice, solo pasa en España. Dice, no pasa en casi ningún otro país de Europa, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, visto esto tan optimista, seguimos, ¿vale? Dice, la cuestión del tiempo, dice, el tiempo, esta es la parte negativa del tiempo, ¿vale? Dice, si por ejemplo nosotros le decimos, vale, ¿cuál es lo malo del tiempo? Lo malo del tiempo es que se traga nuestro dinero, ¿vale? Dice, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Pues lo contrario, ¿vale? Os voy a enseñar, ¿sabéis lo que es, por ejemplo, habéis oído alguna vez oír de lo que es el interés compuesto? ¿Vale? ¿Sabes? El efecto bola de nieve y tal. ¿Habéis hecho alguna vez el cálculo de cómo funciona? Vale. Os he hecho aquí una simulación, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona. Esto lo he hecho en una web normal, ¿sabéis? Una calculadora de interés compuesto. Y la cuestión, por ejemplo, es, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿qué es lo que hace el tiempo con el dinero cuando yo estoy ahorrando? ¿Vale? Entonces, imaginad un escenario. No sé si es excesivo o no es excesivo. A veces me cuesta mucho decir, vale, ¿cuánto pongo aquí? Porque depende de cada uno, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que alguien puede ahorrar 250 euros al mes. No sé si es mucho, no sé si es poco, eso depende de la condición de caja. Y entonces, imaginad, por ejemplo, que esto yo lo puedo meter en un sitio que me da un rendimiento de un 5% cada año, de lo que sea. Una cuenta corriente, si es que las hay, que me da un 5%, un fondo de inversión, algo así, dice lo que sea, que me dé un 5% de interés, ¿vale? Dice, imaginad, por ejemplo, que empiezo con 250 euros, porque me obliga la calculadora, ¿vale? Dice, imaginad, por ejemplo, que estoy un año haciendo esto. Yo he ahorrado 3.000 euros y el interés que yo he conseguido, el 5% de ese ahorro, han sido 163 euros. ¿Vale? Primer año, 163 euros de ganancia. ¿Está claro? ¿Qué creéis que pasa si los 163 euros, dice, el interés compuesto obedece a una cosa, dice, a una decisión, y es, yo con este dinero que he ganado puedo tomar dos decisiones. Me voy de cena, dejo esos 63 euros y digo, venga, o lo dejo, ¿vale? Dice, si lo dejo, el año siguiente, el interés obedecerá, dice, afectará, o sea, me refiero, se hará sobre la cantidad de dinero que yo voy ahorrando, lo que ya he ahorrado, y el interés que he tenido, ¿vale? Cuando estoy haciendo eso, se llama, o el principio que aplica es el interés compuesto, ¿vale? Y lo que dice es, ¿cuál es la ventaja de dejar? ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que en lugar de estar un año, estoy dos.
¿En cuánto creéis que crecerá esos 163 euros, teniendo en cuenta que estoy ahorrando un segundo año? ¿Cuánto creéis que habría obtenido de ganancia el segundo año? Un 5% en total, 5% de los 3.000. Si en un año, es un poco más, es más o menos fácil, si en un año 163, en 2 años, Pues el 5% más el 5% de esos 163. ¿qué te dice intuitivamente en tu cabeza? ¿Serán? ¿Cuántos serán? Alrededor de 350. Vamos a verlo. Un poco más, 483. Es un poco más del doble, ¿vale? Y si en lugar de estar 2 años estoy 4, Es más del doble. ¿cuánto más? No sé. Vamos a ver. Sí, El doble sería como unos 960 o por ahí, ¿no? Coño, es un poco más, ¿vale? O sea, siempre es un poco más de lo esperado. Y si en lugar de estar durante 4 años estoy 8, Sí. 6.000, ¿vale? Dice, yo he ahorrado 24.000 euros y he obtenido de ganancia 6.000 euros, ¿vale? Una pregunta. Estás suponiendo que has partido de ahorrar 250 euros al mes y que sigues invirtiendo durante esos 8 años 250 euros Sí, al mes. estoy ahorrando durante todo este Claro, tiempo. entonces tú prevés que durante 8 años vas a poder dejar cada mes 250 euros ahí. Sí. Pero hay circunstancias de esta que te obligan a salirte de esa línea. ¿Qué pasa si un mes no puedes ahorrar esos 250? Vale, ¿qué pasa si un mes puedes ahorrar 12.500? Pues no sé, pero no sé si se puede meter. Pues por ahora ni una cosa ni la otra la tenemos en cuenta, ¿vale? O sea, simplemente quiero que dice, ahora vemos un poco qué pasa con el resto de las cosas, ¿vale? O sea, me refiero, simplemente quiero que entendáis el principio de estar tiempo, ¿vale? ¿Qué creéis que pasa si en lugar de estar 8 años estoy 15 o 30? Perdón. Pues que si yo estoy ahorrando 250 euros todos los meses durante 30 años y le aplico un 5% de interés, ¿vale? Al final yo habré ahorrado 90.000 euros y habré obtenido de ganancia 120.000, ¿vale? Pero eso teniendo en cuenta que la renta sea siempre 5%, pero eso no es la realidad, ¿no? No. Eso es una decisión muy fácil. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, pero ¿entendéis cuál es el principio? Sí. ¿Vale? La primera cosa dice, esto es, por ejemplo, es una cuestión de creencia, dice, pero sí que es cierto que, igual, por ejemplo, que sé que el tiempo por la inflación me roba dinero, ¿sabes? Es decir, la inflación me roba... Bueno, esto realmente, por ejemplo, no es una cuestión, es una decisión económica, político-económica. Dice, existe inflación porque la política económica hace que exista inflación. Pero esto es objetivo, o sea, es decir, si yo hiciera esto, sobre el papel, al final acabaría teniendo esto, es matemático, probablemente, si esto tal, acabo teniendo esto. ¿Vale? Entonces, esto es una verdad financiera, ¿vale? Dice, cuanto más tiempo estoy con algo, dice, mayor es el rendimiento. También dice, el interés compuesto hace que el dinero crezca de forma exponencial. El siguiente principio, dice, el tiempo me regala dinero. El segundo es, el tiempo protege mi dinero, ¿vale? Esta cuestión, por ejemplo, es decir, ¿os acordáis, por ejemplo, que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer con el dinero? Dice, invertirlo y tal. Dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Pues depende de para cuando lo necesite, ¿vale? Entonces, cuanto más lejos está mi objetivo, más protegido está mi dinero. Ahora os lo voy a explicar. Esto es un poco más complejo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una simulación de imaginar, por ejemplo, que yo he cogido este mismo nivel de ahorro, 250. Imaginar, por ejemplo, que yo puedo ahorrar durante X tiempo 250 euros al mes, ¿vale? Imagina que puedo saber las circunstancias será. Aquí, por ejemplo, yo he dicho, mira, he cogido, por ejemplo, aquí un sitio donde meto mi dinero, X, no me importa el que sea, y he dicho, vamos a ver qué es lo que ha pasado si yo me he metido este dinero en una cosa que sube y baja, ¿vale? Que tiene volatilidad, y ahorro
y esto es lo importante, durante 5 años. ¿Vale? Estos son todos los casos que han existido de ahorros de 5 años, desde el año 2000 hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, si yo, por ejemplo, ahorro en una cosa que sube y baja, que tiene volatilidad, durante un periodo de 5 años, a veces me va bien y a veces no me va bien. ¿Vale? ¿En qué casos me va bien? En estos, sobre todo. Dice, todos los que hay en azules son periodos de 5 años en los que he ahorrado, en los que me ha ido bien. Y estos son en los que me ha ido mal. O sea, yo ahorré 250 euros al mes y como a veces sube y a veces baja, yo perdí dinero. ¿Vale? ¿Cuál es el peor escenario? Dice, pues aquí por ejemplo está que el peor escenario es que he perdido el 10% de lo que he puesto cada año. ¿Y cuál es este? Dice que cada año he ganado un 20%. ¿Vale? No era un 5, es un 20, de media. ¿Vale? O sea, hay escenarios buenos y escenarios malos. ¿Quién dice? Esta es la típica cosa a la que no me gusta que me digan. Claro, es que si te toca sacarlo bien sentido, ¿vale? Porque... Claro. O sea, dice, ¿qué significa un periodo malo? Por ejemplo, este es un ejemplo de un periodo malo. Este es el peor de los casos, el peor ahorro de 5 años. Pues una persona empezó ahí en julio de 2004 a ahorrar. Y de repente empezó a ahorrar, aquí estuvo súper feliz porque esto empezó a crecer y de repente en 2008 la crisis, ¡pum! Vaya por Dios. ¿Vale? Dice, perdí dinero. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Esto es así, con periodos de ahorro de 5 años. Imaginad que en lugar de estar ahorrando durante 5 años, estáis ahorrando durante 10. En lo mismo. ¿Vale? Pues si os dais cuenta, por ejemplo, recupero un segundo. Dice, aquí, el peor de los escenarios era un menos 10% cada año, ¿vale? O sea, en el peor de los casos, un menos 10. Y en el mejor de los casos, un 20. En un periodo de 5 años. Imagina, por ejemplo, que ahorro durante 10. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay menos casos en los que haya perdido dinero, ¿vale? Pero además, el dinero que he perdido es menos, de media, ¿vale? Dice, el peor de los casos es menor. ¿Pero qué ha pasado con el mejor? Que tampoco es tan bueno. No sé si me explico. Antes era un menos 13 o un menos 12 y el mejor es un más 20. Cuando yo lo alargo durante 10 años, el año malo no es tan malo y el año bueno no es tan bueno. Se van equiparando, ¿vale? Imaginad que hago esto durante 15 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no hay ningún caso de ahorro durante 15 años que haya supuesto pérdidas históricas desde el año 2000. ¿Vale? Desde ya por lo menos no he perdido. Y si os dais cuenta, la ganancia mínima que he tenido es un 4% anual y la ganancia máxima un 13%, la media un 10% anual. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que lo hago durante 20 años. ¿Vale? Lo mínimo que gano es un 7% anual, lo máximo que gano es un 11% anual. ¿Vale? Esto así que es un tema estadístico. ¿Qué es lo que me dice? La otra cosa que me dice el tiempo? Que el tiempo protege mi dinero. ¿Vale? Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué hay que hacer un tipo de ahorro no sé cuánto en el largo plazo? Porque el tiempo en sí mismo protege el dinero. Entonces, ¿qué es? Dice, es un sentido estricto, ¿eh? Eso es un axioma, el tiempo siempre protege el dinero. Sí. Sí, hasta ahora. Es que decir el tiempo protege el dinero, decir, pues el tiempo protege el dinero, pues ahorra 40 años, ya, no, el tiempo ha protegido el dinero hasta el 2025. Es que no... Hombre, no son sé, suficientes años para creérselo. Sí, pero es que yo en la universidad tenía un amigo que decía, no me compro una casa, ¿por qué? Joder, porque siempre la vendes más cara. Digo, amigo, eso... Yo no sé mucho de economía, pero va a tener un final. Vale. Al final la economía siempre va a tirar para arriba, porque si no nos hundimos todos. O sea, si no... Pues yo creo que contar eso como un axioma es un pelín peligroso, pero como no sé mucho de Vale. economía... ¿Cuántas personas conocéis? O sea, que invirtiendo lo han perdido todo. Pues Kamikazes. ¿Eh? Kamikazes. En bolsa sí puedes perderlo.
Pero ¿cuántas personas conocéis que hayan perdido todo el dinero en vez de No todo el dinero que tiene, pero sí todo el dinero que puso en un sitio. Vale, o sea, no tomo la decisión. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie que invirtiendo de una forma sostenida haya perdido todo el dinero. Pero conozco a 2 personas que se les ha hundido la casa. Se ha hundido también. Se ha caído del edificio, abajo, en Madrid. Entonces dice, estadísticamente, dice, ¿qué nos hace? Dice, ¿alguien no compraría una casa porque a 2 colegas míos se les ha hundido la casa? No lo sé. La realidad es que sí que es cierto, históricamente, ¿vale? Que el dinero, por ejemplo, cuando llega un momento en que yo soy capaz de mantener un objetivo de ahorro en el largo plazo, el crecimiento medio genera un colchón tal que nunca se ha dado un tipo de pérdida que traspase ese colchón. ¿Vale? Esto es así históricamente, ¿sabes? Es decir, no dice, ¿podría pasar algo en la vida que no sé cuánto? Pues sí, todo puede pasar, ¿sabes? Dice, todo puede pasar. Pero lo normal es que te pueda pasar a ti individualmente algo negativo, ¿sabes? Es decir, algo tal, dice, las cosas pasan, ¿vale? Pero lo que nosotros normalmente decimos es, ¿y si no pasa? ¿Sabes? Esto es como decir, yo por ejemplo, por mi trabajo a mí me preocupa mucho que la gente se ocupe de su retiro. O sea, es decir, que al final de su vida haya ahorrado, haya capitalizado y tal, dice, esto es para cualquier circunstancia, ¿vale? Para una persona media que no es largo plazo. Y entonces la gente dice, ya, joder, macho, a 30 años, de todo sabes lo que pasa, ¿sabes? Es decir, y yo digo, ¿y si no pasa nada? ¿Sabes? O sea, me refiero, que efectivamente puede pasar. La historia, por ejemplo, es que no sabes, dice, no tanto lo que va a pasar tanto en movimientos de este tipo, que siempre que está como muy metido, sino que te va a pasar en la vida, porque nunca lo sabes. Pero imagínate que no pasa nada. Imagínate que llega a término, imagínate que esa cosa que a ti te preocupa en el largo plazo, llega. Y ha llegado. ¿Sabes? De decir, ¿cuánto va a suponer la inacción? ¿Vale? ¿Por qué? De todas formas, también decir, ¿por qué pasa esto dice, ¿por qué en este escenario no se han dado casos de pérdida? Ahora os voy a explicar lo siguiente, ¿vale? Bueno, por ejemplo, lo siguiente, pues vale, ahorros de 25 años, que es lo máximo que puedo hacer. Ahorros de 25 máximos, rentabilidades medias del 10%, casi siempre, ¿vale? ¿Está entendido este caso? Esto solamente obedece al... Sí que hemos tenido crisis muy puntuales donde ha habido pérdidas totales. Es decir, si nos vamos a la crisis de Estados Unidos en 29, creo que fue un crack, o sea, todo fue al suelo. Si venimos a la crisis del 2008 de Goldman Sachs y toda esta gente, todos se al suelo. Todo aquello, ellos, no sé si ellos se fueron al suelo, pero la gente que estaba con ellos sí que se fue al suelo. Vale. En realidad es parecido, a ver, una cosa, por ejemplo, que nosotros por nuestra edad media sabemos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, ¿quién cree que las casas siempre suben? Yo creo que eso es... O para comprarlas, desde luego. Sí, a ver, es una idea que mueve la propia economía. Es decir, la gente que tiene una casa y se puede permitir meterse en una hipoteca para una siguiente, no se mete en una hipoteca para una siguiente para tenerla parada. Es decir, va a hacer una productividad de esa casa. Entonces, si como tú has dicho, en no sé cuánto la vende por 180.000 y más o menos lo consigue por el sueldo, pero seguramente durante ese tiempo le ha estado dando una rentabilidad de algún tipo. De alquilarlo, de No, pero... Ese tipo de cosas es lo que mueve a que tengamos la burbuja inmobiliaria que hemos tenido, a que tengamos ahora el problema que tenemos de los alquileres. Entonces, realmente una casa siempre vale más. Porque si no le sacas el partido directamente de lo que te has gastado a lo que vas a venderle, seguro que entre medias se ha producido. Vale. Eso es verdad. O sea, yo creo Vale. que la medida de lo que yo he visto es eso. Vale, pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, es que incluso yo, por ejemplo, he visto cosas que la gente decía que nunca iba a pasar y he visto, por ejemplo, la vivienda que era un 40%, eso lo hemos visto todos, 40%. Sí que es cierto que antes vimos que había subido mucho y de repente baja. Dice, se supone que ha bajado, dice, el que tenía una casa lo perdió todo. No, bajó un 40%. Dice, y en 20 años más o menos se ha recuperado. O sea, ha tardado 16 años más o menos en recuperar el máximo que valía. Dice, ha tardado, pero lo ha recuperado.
Pero la historia, por ejemplo, es decir, vale, muchas veces lo que nosotros pensamos es que el dinero va a desaparecer, porque también es cierto que nosotros con el dinero tenemos una visión muy blanco y negro, como diciendo, parece que la realidad es que o gano, o sea, es como de 0 a 10, o gano todo o pierdo todo. No es tan así. Dice, lo que pasa es que hay variación, ¿vale? Hay volatilidad. A veces vale más las cosas, todas las cosas que no son... Y a veces vale más y a veces vale menos. Casi todo, excepto el dinero, que siempre vale menos. ¿Vale? Esa es la duda, ¿vale? Ahora, el siguiente cosa, dice, lo que os he contado hasta ahora tenía que ver con el tiempo, ¿vale? Lo que os voy a contar ahora tiene que ver con la volatilidad, ¿vale? Como diciendo, vale, ya, pero es que hay veces que las cosas suben y las cosas bajan, dice, y cuando las cosas bajan yo no lo tolero, ¿vale? Eso es un poco la idea. Dice, ¿cómo funciona la volatilidad? Dice, como las cosas a veces suben y a veces bajan, y para mí es un miedo primario, como hemos visto, que yo, por ejemplo, pierda mi dinero, es, ¿cómo puedo reconciliarme con eso? Dice, ¿cómo puedo vencer a la volatilidad? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo ahora también numérico, ¿vale? Simplemente para que lo entendáis. Esto se llama dólar cost averaging, ¿vale? Se llama DG, no sé si veis alguna vez, que es ¿qué diferencia hay entre coger todo mi dinero y entrar de golpe en una cosa o entrar poco a poco? ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que os han llegado, por la razón que sea, 4.000 euros. Llegan 4.000 euros a vuestra vida, ¿vale? Y dice, vosotros, imagínate que dice, vale, pues lo voy a meter en un sitio para que crezca, ¿vale? Para que crezca en el futuro, ¿vale? Para mi viaje dorado de no sé qué o para mi familia de no sé, para lo que sea, ¿vale? Dice, primera decisión, igual que antes, por ejemplo, con el interés podía decidir gastármelo o dejarlo, aquí lo que voy a decidir es partirlo en saquitos y entrar en 4 meses o entrar de golpe. Imaginad que hacemos los paquetitos, ¿vale? Vale. Llega el primer mes y dice, como tenía 4.000 euros, he hecho 4 paquetitos de 1.000, voy a invertir los premios. Está el mercado ahí, dice, cojo 1.000 euros, compro algo que vale 100 euros, me da lo mismo, compro acciones, compro gafas, compro bicicleta, lo que quiera, ¿vale? Dice que valen 100 euros y el precio medio al que lo compro, como compro cosas que valen 100 euros y me gasto 1.000, ¿vale? El precio medio al que lo compro es de 100 euros, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sencillo? Vale. Llega el primer mes, ¿qué pasa? ¡Pum! Vale, bien, vaya, qué suerte, ¿vale? Ha caído un 50%, ¿vale? Lo que yo estaba comprando ha caído un 50%. Dice, yo tengo 1.000 euros, dice, compro a 50 euros. Si yo el primer mes estaba comprando a 100 euros y el segundo a 50, ¿a qué precio medio estoy comprando? La mitad. El primero estoy comprando a 100 euros y el segundo a 50. ¿Cuál es el precio medio? 75, o sea. 75, ¿no? Eso es lo que me dice el cerebro, con normalidad. La realidad es que yo aquí he comprado 20. ¿Vale? O sea, tengo 100 cosas por las que he pagado 50 y 10 cosas por las que he comprado 100, ¿vale? Con lo cual el precio medio al que estoy comprando son 66 euros. ¿Vale? O sea, el precio medio al que compro. Llega el tercer mes. Dice, bueno, a ver si hay más suerte, ¿vale? ¡Pum! Baja al 25%, ¿vale? Lo que sea. Si yo, por ejemplo, he comprado, dice, como yo he comprado 40, 25, dice, el precio medio al que estoy comprando es 42 euros, ¿vale? Y de repente llega el cuarto mes y ¡pum! Bueno, ha recuperado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de valor entre el primer mes y el cuarto? ¿De qué compra? Sí, por ejemplo, el primer mes lo que yo he comprado estaba a 100 Ahora compra el mismo. y el último mes, dice, al cabo de 4 meses está a 50. ¿Vale? Si has comprado 100 acciones a 10, o sea, 10 acciones a 100 y luego has comprado 20 acciones a 50... Vale, no, pero me refiero. Si yo hubiera entrado de golpe al principio, lo que yo he comprado ahora vale la mitad. ¿Eso lo entendemos? Vale. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que yo he comprado en 4 meses distintos, ¿vale? Ha habido cosas que he comprado muy caras y he comprado muy baratas, ¿vale? Con lo cual, la realidad es que yo me he gastado 4.000 euros, como el precio medio al que he comprado lo que haya comprado es de 44 euros, al final tengo 90, no 40, que es lo que hubiera comprado al principio, tengo 90, ¿vale? Con lo cual, incluso en un momento en que la cosa ha caído, yo he ganado 500 euros.
¿Entendéis el principio? Vale. Esto se basa en un cálculo que es bastante chorra, pero no solemos caer en ello. Si yo tengo 100 euros y paso a 50, ¿cuánto he perdido en porcentaje? Un 50%, ¿no? Si yo tengo algo que vale 50 y pasa a 100, ¿cuánto he ganado? Un 100%. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy ahorrando de forma progresiva durante mucho tiempo, hay veces que compro en mejor momento y otros que compro en peor, ¿vale? Cuando yo estoy comprando algo y esto sube el doble de cuando baja. ¿Lo entendéis? O sea, me refiero, la realidad detrás de que compre algo barato y suba es el doble de eficiente de cuando compro algo caro y baja. ¿Lo entendéis? Vale. Pero que yo no tolero. ¿Me entendéis? Claro. Entonces, esta es un poco la idea, ¿vale? Dice, al final, por ejemplo, ¿cuál es la siguiente norma? Dice, si yo, por ejemplo, lo que quiero es luchar contra las variaciones, ¿vale? Tengo dos opciones, o las eludo o entro poco a poco. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí. La teoría es muy fácil, luego la práctica es lo menos fácil. Bueno. O sea, me refiero, dice, sí que es cierto, por ejemplo, que esto supone un cambio sobre todas las cosas que nos dice, porque dice, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros, y esto nos pasa a todos, cuando nosotros tenemos que hacer esto, lo que estamos luchando es contra todo lo que nos dicen, lo normal, pues todo lo que nos dice el telediario, todo lo que nos dice la tradición, todo lo que nos dice la familia, las experiencias negativas de algunas personas o así. La realidad es que todo depende, por ejemplo, de que yo sea capaz de aislarme de ese ruido, ¿vale? Dice hay dos personas, o sea, hay un tipo de persona básica al que le va bien en este tipo de cosas, ¿vale? Uno es al que tiene mucha paciencia para mantener un plan durante mucho tiempo, ¿vale? Y al que lo hace de forma constante, o sea, me refiero, dice, ¿quién es el verdadero beneficiado de que las cosas, de que el mundo funcione así? El constante y el continuo, el constante y el continuo, constante y el continuo, con los recursos que tengo. No sé si me explico. Entonces, dice, ¿estoy obligado a hacerlo? No, pero si quiero hacer, por ejemplo, si quiero llegar, por ejemplo, a este punto de... Bueno, ahí tenemos el patrón, si yo, por ejemplo, lo que quiero es tener una firme conciencia de que algo que va a pasar en el largo plazo va a ocurrir, esta es la forma de hacerlo, ¿vale? Esta es la forma más eficiente. Entonces, la cuestión solo premia eso. ¿Es difícil? Bueno, uno tiene que hacer un cambio de chip, ¿vale? Pero cuando uno, por ejemplo, tiene esa intención, dice, si yo quiero que algo pase en el largo plazo y quiero tener seguridad y no sé cuánto, estas son las dos claves. Largo plazo y consistencia. Largo plazo y consistencia. ¿Vale? Lo demás no es cierto. Es mejor dejar que pase el tiempo o hacer cosas permanentemente. Hacer cosas permanentemente. Pero hacer cosas permanentemente añade un trabajo mental de estar pendiente de hacer esas cosas permanentemente. Para eso tienes a David. Porque estás diciendo, o sea, estás gestionando prácticamente tu dinero para mantener eso. O sea, es una cosa más que tú tienes que tener. Igual que, bueno, no lo sé, pero mi sensación es igual que yo estoy siempre haciendo mis cuentas, ingresos, gastos, no sé qué, y esto lo puedo partir para esto y tal, eso lo que tienes que decir, bueno, tengo que apartar estos 250 todos los meses, en realidad es una especie de deuda más, ¿no? Si tú te lo quieres plantear así, para poderlo meter ahí. Porque vale, si tú tienes un montón de cosas que gestionar en tu vida diaria y te añades eso porque estás un poco al límite, tienes un poco de dinero, pero siempre es un poco de dinero y tienes que moverlo. Entonces, un añadido más me parece a mí, sobre todo para la gente que no tenga experiencia. Vale, una duda, es que te puede decir, ¿vosotros sabéis lo que es una transferencia periódica? ¿Alguien ha hecho alguna transferencia periódica? Sí. Algo que dice, todos los meses tengo que pagar esto. Deuda más, sí.
transferencia, Javier, no es deuda. Quiero decir, sí, o sea, Gasto. tú lo cuentas. Tú lo tienes como un saber gasto. A ver, es Una como inversión. si tú lo consideras, o sea, yo lo considero como, dentro de mis planes, yo lo considero como un gasto. O sea, yo tengo una muy pequeña cantidad, no esto que estás hablando, que yo paso en una cuenta todos los meses, ¿no? ¿Pero lo haces tú? No, no, lo tengo que pagar, y siempre lo mismo. Pero no tiene estos riesgos, no es... Entonces luego yo tengo que tener la posibilidad, y siempre lo miro, de si eso lo necesito, porque eso lo estoy poniendo, como tú has dicho antes, para todas estas cosas, yo lo necesito por algo que me surge, poderlo sacar. Y poderlo sacar sin tener un bajón. Es decir, yo pero intenté guardar ahí para largo plazo. Yo sé que puede haber un momento en el que lo tengo que sacar, y lo tengo que sacar porque lo necesito, y tengo que sacar lo que tenga ahí. Si ha subido, como si ha bajado. Vale. Entonces hay que... Vale. O sea, pero ahora os comento las 4 cosas. O sea, si os dais cuenta, por ejemplo, han salido las 4 cosas que hace que la gente no lo haga. ¿Vale? Venga. ¿Qué cosas hace que la gente lo haga? Dice, dar por hecho que dice que va a tener que estar pendiente de eso. ¿Vale? La primera, como diciendo, es operativa, es si yo no lo hago es porque no quiero estar todo el día, dice, bastante tengo yo con mi vida cotidiana para estar pensando eso. ¿Vale? La segunda es, nunca sé cuándo puede que lo necesite. ¿Vale? Dice, si algo lo necesito lo tengo que coger. ¿Vale? La tercera es, dice, nunca sé, dice, no me puedo permitir que esto pierda valor. ¿Vale? Si lo saco, no puede llegar a menos. O lo tengo que sacar en el lugar. Vale, entonces, dice, ¿cuál es la realidad de esto? Dice, simplemente lo aprovecho porque es perfecto para hacer el repaso. Dice, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, lo primero? Dice, nunca sé si lo voy a necesitar. Eso va contra la planificación financiera. Pero voy a decir, yo tengo 4 cajones. 4 cajones. ¿Vale? Dice, tengo lo inmediato, lo de corto plazo, el medio plazo, el largo plazo. ¿Vale? Dice, ¿por qué nunca sé si lo voy a necesitar? Porque no he rellenado adecuadamente los otros cajones. No sé si me explico. Nunca sé cuándo voy a tener un pico de liquidez que me va a obligar a esto. Entonces dice, recuerda por ejemplo que hay un punto cero que es lo primero que tengo que asegurarme es que he ahorrado para imprevistos. Dice, hasta que no he hecho eso... Ya, pues que los imprevistos a veces no son lo que nosotros pensamos. A ver, yo no sé los demás, pero yo me pongo en mi situación con mi hijo y un imprevisto puede ser 50 euros y otro imprevisto puede ser que llegues al médico, detecte cierta situación, que hay que actuar ya, que te cubre una parte de la seguridad social y la otra no, y cuando se hacen las cuentas resulta que de repente tienes que gastar 3.000 euros. Entonces el imprevisto son 3.000 euros. Claro. No 100, son 3. Que entonces el imprevisto que tienes que tener en cuenta son 3.000 euros. Claro, pero es que tú no sabes. Pero es que claro, vienen A ver, dos en mi seguidos caso y... yo no sé cuánto va a Claro, es ser. que Si piensas que por Puede dentro, ser 6.000. 3.000, puede no ser. Y de hecho, en cuanto a ideas o a valoraciones que se han hecho de salud de mi hijo a largo plazo, han sido esto va a estar estable, está aquí, tal, pues para que te hagas la idea, y a lo mejor no. O sea, justo el 20% de los casos o el 10% de los casos sería, vamos, normal es que el 80% vaya a gastar. Y mi hijo se gastó el 10 o el 20% que no, entonces ya, además está el miedo que tú decías antes. Vale, y luego Y están, generalmente son luego está el tema de las creencias, era la cuarta cosa que iba a decir. Entonces, fenomenal, dice, nada nos obliga a hacerlo. No, nada nos obliga a hacerlo. Esto es como lo que os comentaba al principio, dice, joder, macho, vete tú a saber si llego a la jubilación. Ahora tengo que hacerlo. Sí, pero no te quitas el miedo si quieres hacerlo. O sea, por ejemplo, en mi caso, Dice. a mí me gustaría, pero el miedo es ese. Me surge una cosa que ya me ha pasado en muchas ocasiones, sabes de ello, porque no me digas cómo, pero te lo ingenias para superarlo. Y luego vuelves a hablar, y yo vuelvo a hablar. Pero sí, te da la cosa de decir, cuidadito que se te va... En esta razón dice, lo que sería ideal es que nosotros pudiéramos desconectarnos de nuestra parte emocional. No podemos. No podemos. ¿Vale? No podemos perder el miedo a que de repente llegue un imprevisto. No podemos perder el valor, no podemos huir de lo que sea. ¿Vale? Dice, y lo ideal con esto del dinero sería que nosotros tuviéramos
como una especie de circunstancia de estar absolutamente desconectado de nuestra parte emocional. Por ejemplo, decir esa cosa de decir, ¿sabes? Decir, como si tuviéramos un síndrome de estos que hace que nosotros podamos verlo objetivamente todo y hacer las cosas con los números. Dice, pero la vida no es así. O sea, yo, por ejemplo, esto es una cosa que nos afecta a todos en cualquier circunstancia, porque dice, cada uno en lo suyo le parece que su situación es extraordinariamente única y en parte así es, ¿sabes? Lo que pasa es que todas nuestras circunstancias son únicas, pero la realidad para todos es que lo que sí que todos tenemos esa conexión con la parte emocional. Que me da igual que sea, la experiencia me dice que he tenido ciertas cosas, he tenido que utilizar el dinero. Tengo miedo a fallarle a mi madre, y como me quiera gastarme 2.000 pavos en este bolso, me mata, ¿sabes? Y eso nos acompaña toda la vida, lo que sea. Yo, por ejemplo, yo me dedico a esto, estoy todo el día haciendo esto. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que lo veáis. Yo tuve yo hace 2 años, por ejemplo, tuve una circunstancia de un pago con Hacienda, ¿vale? Y esto dice, y su pago con Hacienda de una cosa, la típica cosa con Hacienda esta que dice, yo creo que tengo razón, ellos dicen que tengo razón, no sé cuánto, no sé qué, dice, la alternativa que ellos me dan es estar 10 años de juicio y tal, yo creo que lo ganaría, pero como no lo gane me aplasta. Este tipo de circunstancias. Vale, y entonces yo he estado con una especie de ira absoluta con respecto al tema, ¿sabes? Con respecto a cómo lo hago. Dice, ¿pago la multa o no pago la multa? Es una multa, no es una risa, ¿sabes? Dice la típica cosa, dice, ¿cómo lo hago? Dice, claro, mi primera impresión es, agarro, me piro de España, me cojo a mi familia y ahí que lo sé, ¿sabes? Es decir, esa ira interior que te dice, voy a hacer lo más estúpido que puedo. La segunda cosa es, ¿qué hago? Pues la pago, me gasto el dinero, no sé cuánto. Y yo sé que la cosa que había que hacer era un acto financiero que es, ¿no? Dice, yo lo pido dice una cosa que se llama una pignoración sobre mi ahorro que tengo, lo absorbo y dejo que el tiempo lo absorba. Eso es una cosa que yo a un cliente mío le digo en el minuto 1. Que lo que tienes que hacer es esto y tal. Bueno, pues yo tardé 6 meses de no dormir hasta decirlo. ¿Vale? Dice, ¿es eso muy distinto a lo de cualquiera? No esa es mi circunstancia. ¿Lo he hecho al final bien? Sí. ¿Cuánto me ha costado? 6 meses. Es que no es fácil. O sea, cuando estamos hablando de esto del principio, no os digo que sea fácil, ¿vale? No lo es, para nadie, bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Dice, y todos tenemos esa especie de sensación interna. Vosotros tenéis una especie de meta objetiva que condiciona mucho vuestra vida y yo esas cosas me merecen todo el respeto y tal, y entiendo que es así. Pero la otra parte de la verdad es que en muchas ocasiones lo que nos impide tomar decisiones de ese tipo es la parte de la conexión emocional o la parte de una creencia de tal. O sea, que puede parecer una chorrada, eso de, dice, pero esto es triste, ¿y qué me dice que no vaya a caber? Dice, nada. Dice, bueno, lo que te lo dice aproximadamente es que nunca ha pasado, ¿vale? O lo que te dice aproximadamente es que no. Pero hay otras cosas que nos dicen que hay cosas cotidianas que también, ¿vale? Dice, por ejemplo, ¿quién de vosotros tenéis un cargo de 250? O sea, me dice, una cosa al mes en el que se os van seguro 250 euros. Un pago, lo que sea. Tenéis un crédito que sea, o el móvil de toda la familia o algo así. Bueno, por ejemplo, yo en el móvil pago 150 euros. Entre todas las cosas, móviles de 5 de mi familia, tal. Dice, ¿qué problema me supone pagarlo? O sea, me refiero, ¿qué me impide pagarlo? Pues nada. O sea, llegan, todos los meses me desaparecen 150 euros y aquí parece después de gloria, ¿vale? Dice, pues el éxito de todo esto es que yo pueda considerar mi ahorro igual, ¿vale? O sea, me refiero yo, dice, ¿cuánto puedo ahorrar? Pues eso depende de las circunstancias de cada uno, ¿sabes? Dice, los hay que pueden ahorrar 100 euros y los hay que pueden ahorrar 3.000, ¿vale? Y los demás estamos todos en el medio más cerca normalmente de los 100 euros que de los 3.000, ¿sabes? Es decir, pero todos tenemos una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al final decidimos cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacen fuera de España? Que es una cosa también muy distinta. Dice, ¿cómo hacen el ahorro? Dice, ¿cuántos de vosotros cuando ahorráis al final del mes? ¿Cuántos decir, al final, por lo que me has ahorrado lo aparto para ahorrar? ¿Quién lo hace así? ¿No? ¿Cuántos ahorráis al principio del mes? Al principio del mes, ¿vale? Pues esa es la forma guay. Dice,
Imagínate, por ejemplo, y dices, yo, en teoría yo creo que debería poder ahorrar 200 euros al mes. Pero que te dice, ¿qué pasa si al final no llego? ¿Qué es lo que pasa? Pues... que jodes. No sé si me explico. Te jodes, dice, te aprietas, ¿sabes? Dice, yo cuando empecé a hacerlo decía, no creo que pueda ahorrar esto, ¿sabes? Decir, si nunca he podido hacerlo. Y el primer mes, obviamente, el día 20 no tenía un duro. El día 20, ¿sabes? Dice, me quité lo que más o menos, el 20. Yo esto no lo había visto en la vida. O sea, 0 euros en la cuenta. Pues... llamaba a mi familia para comer. O sea, me buscaba mil excusas, no hacía nada. Iba andando a trabajar, ¿sabes? Tenía que hacer ese tipo de cosas. Dice, eso te pasa el primer mes. El segundo mes, ¿qué es lo que pasa? Que ya, como si tienes reciente, ya empiezas a andar mucho más de tal. Dice, uy, estas cosas que hacía ya, eso de comer de menú, eso ya se acabó. Este tipo de cosas pasan. Entonces, ese es el proceso de eficiencia que veíamos al principio, buscar el punto cero. ¿Vale? Entonces, ¿puede pasar? Sí. Dice, pero ¿cuál es el gran coste que tiene el tema del dinero? ¿Vale? El coste, yo, esto sí que os lo aseguro, es la típica cosa, dice, el coste enorme es no hacerlo. No sé si me explico. Esto es como lo de, dice, ya, pero ¿y si me...? Pues eso que decía la jubilación. ¿Y si...? Dice, bueno, a mí no me falta tanto, ¿sabes? Dice, ya, pero es que, ¿cómo voy a empezar a ahorrar para la jubilación? Dice, tú sabes lo que me pasa. Dice, pues que a la mayoría de la gente no pasa nada. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 10, de 20, de 30 años en vuestra vida? Pues lo más normal es que haya muchas cosas que no pasen. Hay cosas que probablemente pasen, en el sentido bueno y en el sentido negativo, ¿sabes? Dice, pero lo más probable es que de los 30 años lleguéis. Y si hay una cosa que queréis, el principal problema es no haberlo hecho, ¿vale? O sea, esto es una cosa que dice el gran enemigo, dice, igual por ejemplo que os digo, ¿cuál es el perfil de gente al que le va bien? Digo, de verdad, los que son capaces de poner ahorro hormigas, no sé cuánto, no miren, no se preocupan ni cuando suben ni cuando bajan, ellos pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y cuando llegan, pam. Pues hablando de esto, los rendimientos son enormes, ¿eh? ¿Sabes? La diferencia entre lo que ahorres son los datos que hemos visto, pero lo normal es que cada 10 años lo que yo ahorro o lo que yo tengo se doble. Eso significa, por ejemplo, que si tengo, o sea, por utilizar un número redondo, dice, si yo, por ejemplo, esto lo aplico, por ejemplo, la típica, de repente a mi vida llegan 100.000 euros y decido trabajarlo así. Pues esto significa que como mínimo cada 10 años lo voy a doblar. O sea, si me pasa a los 50 años, a los 60 los tendréis a convertir en 200.000, a los 70 en 400.000 y a los 80 en 800.000. Eso es lo que me cabe esperar, ¿vale? De hacerlo. Porque funciona así, es que funciona así. ¿Cuál es el principal coste? Dice el perfil de persona que va bien es el que coge y lo hace, y la segunda característica es el que decide hacerlo. Es súper sencillo. Yo, por ejemplo, dice, cuando hablo con una familia media, hay un perfil de gente que dice, no lo veo, incluso gente que le va muy bien, a priori, y decide no hacerlo. Hay otros que dicen, pero no entiendes, es claro, sí, ¿no? Dice, claro, empezamos. Ese es el segundo, ¿vale? Entonces, con esta parte del rendimiento puede parecer un poco absurdo, dice, porque sí que es cierto que parecen que son trucos y tal. Esa funciona así. Y de verdad, por eso la verdad era... Usted ha sido fenomenal. Ha caído... ¡Pam! Funciona así, ¿vale? Y entonces, entiendo por ejemplo que hay gente que decide hacerlo que no. Ahora, a los que deciden hacerlo... Es la characa de guardia. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Dudas? Pues, ¿cuál es el producto? Muy bien, ya nos llevamos una hora a explicarnos que esa es la manera buena, ¿vale? Vale, no hay Pero es que yo cuando tengo que decir esto digo, joder, a mí en el Banco Nunca me han ofrecido, toma, vete metiendo 100 euros aquí todos los meses y te va a ir a esta tabla y tú vas viendo. Bueno, yo por ejemplo os digo como yo lo que hago, mi parte individual, como yo lo hago, es, yo trabajo con fondos de inversión de renta variable. Entonces tengo una cosa que es particular para el tema de la jubilación, pero que funciona igual. O sea, básicamente lo que tengo es fondos de inversión. Donde yo todos los meses pongo y hasta que... ¿Y en qué número de ¿cómo se llama esto?
los fondos de inversión tienen del 1 al 6 de rentabilidad. No, de rentabilidad de riesgo. ¿Qué número de riesgo? 6. ¿De 6? Claro, renta variable. A ver, una cosita. Yo creo que por el tiempo que llevamos, no sé lo que piensas, David, igual la parte de patrimonio protegido Nos llevaría un rato más y no podemos dejar para otro día. es la 1:30 casi. A ver qué pensáis. Igual es momento de parar aquí, comentar dudas y cosas respecto a lo que hemos estado viendo, en vez de tirar con esto. Sí, porque verdaderamente el tema de patrimonio protegido tiene sentido cuando uno ha decidido hacerlo. O sea, pero es continuación, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que secreto que es cómo se hace teniendo en cuenta que el Estado reconoce nuestra particularidad circunstancia de como nuestros familiares tiene una necesidad específica para hacerlo, ¿vale? Pero eso lo podemos ver más adelante, si otro día lo... Yo creo que ya llevas ahí de pie 1 hora, es que estoy viendo el reloj, son casi 2 horas menos cuarto. Vale, no, Entonces, también, o sea, yo sobre todo es por vosotros, ¿sabes? y que dé un poco de margen a comentar igual estas Yo cosas. no necesito más. A mí me dices lo que hay. O sea, tú cada mes coges y me inviertes ¿cuánto? 200 euros en un fondo de inversión con una estás al 6 y vas ganando dinero. O perdiendo. No, pero él dice que va ganando. ¿No? Ya, sí. A ver, igual, ¿cuánto es la cantidad? Claro. La gracia de esto sería saber cuánto es el dinero que inviertes. Os hago una idea, os digo una idea, por ejemplo, ¿qué volatilidad ha habido durante años? ¿Vale? Pues por ejemplo, el último año malo fue 2022, año de la crisis de energía y tal, una crisis de confianza brutal, es el último gran año malo, por decirlo de alguna manera. La cosa bajó un 17%, ¿vale? Pero en la media de lo que por ejemplo, la gente con la que yo trabajaba, que estaba haciendo de esta forma periódica y que aprovechó los momentos, o sea, me refiero, que bajara el 17% no es más que acotar las cosas de enero a diciembre. O sea, entre enero y diciembre hubo momentos de seguridad muy grandes, otros momentos de bajadas grandes, o sea, esto es así. La gente que lo hizo así durante ese año, dejó pérdidas, pero fueron como del 2-3%, algunos fondos subieron, depende, ¿vale? O sea, me refiero, se amortiguó mucho el tema de la caída, como eso explicamos esto de entrar poco. Un año bueno, dice, ¿cuánto ha subido este año? Un 30%. ¿Sabes? Dice, esas son las dimensiones. Entonces, tampoco os preocupéis, o sea, me refiero, si queréis podemos concretar más. Sí, yo por ejemplo, por aportar un poco y porque se habla cuando vas a una entidad bancaria de las que hay por aquí en cualquier lado y tú vas con este planteamiento, lo que hace el asesor, el comercial, la persona que está allí sale de su cajón y te ofrece lo que sus jefes les han dicho que tienen que vender. Y a lo mejor acabas comprando una televisión o un seguro de no sé qué, ¿vale? Yo creo que el aporte valioso es si nosotros tenemos aquí a un asesor financiero independiente, ¿vale? Que es independientemente, porque lo he hablado con David antes, trabaja en una entidad bancaria, pero es como una entidad bancaria, pero esa parte independiente, si realmente es tal, ¿no? Pues sería cada uno en su caso hablar con él y ver lo que es, quien te va a ofrecer o te va a presentar productos financieros que no tienen por qué ser los que salen de ese cajón, que es lo que le interesa al banco de turno vender, que es donde van a ganar más dinero ellos. No tú. Por mi recorrido, mi pequeño recorrido, al final tienes que ir a buscar cosas que tengan el menor gasto posible, o sea, una menor comisión, porque cuando hablamos de plazos muy largos, que es donde queremos ir, pues si te cobran un 0,5% más de gestión, pues en el sentido inverso de lo que estamos hablando, ese 0,5 es mejor que vaya generando ingresos recurrentes. Y luego, creo que no has hablado de la diversificación. O sea, pues puede ser renta variable, pero puede ser distintas cosas que en un momento de mayor crecimiento saquen partido, pero en uno de menos crecimiento o que sea negativo, ahí tengas otro servicio, otro producto que compense. Claro, yo por ejemplo... Entonces, yo no me atreveré a decirte de ninguna manera el que creo que el truco está o en estudiar mucho, claro, no, es que, o en buscar a una persona de confianza que te ayude
hacerlo o en una combinación de ambas cosas, porque tampoco puedes confiar 100% en alguien si no tienes ni idea de lo que estás hablando. Claro, yo eso es algo que me refería cuando te decía lo de estar más pendiente, añadir un asunto. Sí. Es A lo ver, que comentaba. a ver, yo- Es un asunto porque si tú lo pones, pero que estas eran mis dos preguntas que venían detrás de ahí, ¿no? ¿A nombre de quién y qué pasa con la hacienda? Porque ahora estamos hablando de una pero luego cuando lo recuperas, no recuperas tampoco así alegremente. Vale, hay varias cosas con eso. Y depende, pues cuando tienes ayudas económicas de tal, pues también depende de qué cantidad tengas a nombre de un hijo o de tuyo. Efectivamente. O sea, hay una parte, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto, que es, como toda la vida, son pasos, ¿vale? Dice, el primer paso, que es, por ejemplo, lo que hemos hablado, es la decisión de hacerlo, ¿vale? O sea, cuando me refiero a la decisión de hacerlo es, yo creo que hay una cosa fundacional de cada familia, independientemente de su circunstancia, y es que se hagan las cosas que den más prosperidad personal. Dice, pero es que da igual el tipo de familia, da igual las circunstancias. Dice, todas las familias deberían saber cómo funciona esta historia para poder tomar libremente la decisión de yo quiero aprovechar mi vida para, una de las cosas que yo hago es asegurarme de que mi vida da rendimientos, o sea, de que ahorro, de que, por ejemplo, hago que la vida de mis hijos sea mejor que la que yo he tenido, igual que mis padres hicieron que la mía fuera mejor que la suya, ese tipo de cosas, ¿vale? Dice, hay cosas que son fundacionales. Lo que a mí me da rabia de esta historia es que lo que normalmente lo impide son un montón de creencias que son bastante sencillas de quitar, o sea, me refiero bastante cosas de prevenir. Dice, nosotros estamos por alguna razón demasiado, demasiado agachados y tal. Dice, y yo creo que todas las familias, salvo circunstancias muy particulares o lo que sea, tienen una posibilidad de hacer que su vida sea mejor. Dice, con que muevan 3 fichas, ¿vale? Las primeras 3 fichas son las difíciles de mover, ¿vale? Entonces, luego, ¿cuál es la otra historia? Que cada familia tiene su forma de construir, ¿vale? Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que dice, ¿qué me hace a mí estar cómodo, dice, tener? ¿Sabes? De decir, yo, excepto euros, yo os recomiendo que tengáis estas cosas. Ahora mismo que sean casas, ahora mismo que sean tal, dice, cosas que sepáis que tenéis o cosas que vais adquiriendo porque es parte del patrimonio de vuestra familia, que es para vuestra familia, para vuestra tranquilidad, para vuestra prosperidad, o para cederlo a vuestros hijos, o para que se utilice para crear rentas para la gente que lo necesita y no va a tener oportunidad de crearlo por ellos mismos o lo que sea, ¿sabes? Para protegerles, para lo que sea. Dice, cada uno tiene un traje posible. Y todo depende un poco de lo que le hace estar más cómodo, no le hace estar más cómodo, ¿vale? Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. La semana pasada estoy hablando con una chica que es amiga de una cliente y tal, que es, para que os hagáis una idea, una persona que había ido ahorrando mucho y tal, se me refiero, era una chica como, bueno, le había ido bien y tal en su trabajo y tal, había ido ahorrando durante muchos años y acaba de casarse y acaba de tener un hijo. Y tenía una especie de ahorro hecho y tal, y decía, mira, yo lo que quiero en la vida es tener una casa, aunque ahora se va a mudar fuera de España, a vivir esas cosas, dice, quiero tener una casa y quiero que no me pase como a mis padres, que mis padres siempre me habían ido bien, y ahora cuando miro la situación familiar digo, ¿dónde se ha ido el dinero? ¿Sabes? Dice, ese tipo de cosas. Y entonces, ella, por ejemplo, que tenía una especie de circunstancia interna muy complicada sobre cómo iba a conseguir esas dos cosas que tenía como muy marcadas dentro, ¿cómo las iba a resolver? Pues esa familia tiene, o sea, esa chica en su familia, en esas circunstancias, tiene una serie de cosas que hacer. Dice, vale, ¿tú qué quieres? Dice, pues lo que quiero es tener más no sé cuánto y tener una casa y tal. Pues lo haces así. Otra familia dice, ¿yo qué es lo que dice? Yo no quiero eso, por ejemplo. Dice, yo lo que quiero es tener un volumen de dinero que a mí me permita, por ejemplo, siempre poder tomar decisiones así sobre lo que hago. Por ejemplo, mi hija el año que viene empieza la universidad. Dice, y ahora, como ha tomado una serie de decisiones, lo más seguro es que vaya a acabar yendo a una universidad privada. Dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues yo lo que quiero en la vida es que si me pasa eso, que tenga una opción así de tomar una decisión, de decir que es posible o no. Entonces yo lo que necesito es un colchón que me permita operar. Bueno, pues eso, así es como quiero yo vivir mi vida. Dice cada uno de vosotros, cada uno de vuestra familia tiene un escenario que quiere, ¿vale? Dice, la cuestión es que cada uno tiene que construirlo de una forma, ¿vale? Ahora, o sea, nosotros ahora podemos seguir, si queréis, entre nosotros, por ejemplo, viendo cómo lo quiere hacer cada uno. O sea, eso, dice, lo articulamos como queráis, o sea, no estoy diciendo.
Por ejemplo, decir, ¿cómo lo hago yo? Pues depende, o sea, es decir, dice, depende qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, cómo es lo que quieres, dice, y en función de eso tienes una estrategia específica, tienes un camino. Dice, pues mira, yo lo que voy a hacer es esto, esto y esto. Dice, voy a ahorrar así, dice, voy a comprar esto y esto, ¿no? Voy a comprar una casa, la voy a alquilar, bla, 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 y al final, dentro de 30 años, mi objetivo es que esto se haya cumplido. Pues tú tienes este camino, tú tienes este camino, tú tienes este camino. Funciona así, o sea, me llega un momento en que cada uno tiene unas posibilidades y una historia que hacer, ¿vale? Pero, ojo, de verdad, el verdadero, dice, independientemente de que cada uno trace su camino, el primer paso es quererlo, ¿sabes? Quererlo y saber por lo menos que aunque tenga mucho diálogo interior del tipo que sea, que puede ahogarlo, o sea, que puede resolverlo, que todo el mundo lo puede hacer. Unos en un sentido, otros en otros. No, hombre, por unos a otra velocidad y otros a otra, pero todo el mundo puede, aunque solo sea, ganar oxígeno. A veces, por ejemplo, que dices, ¿cuál es tu objetivo? Ganar oxígeno. Que muchas veces, por ejemplo, solo se trabaja con los 10 primeros puntos, con el punto cero. Hay veces que llegar al punto cero es suficiente planificación financiera, pero para una persona es muy relevante, ¿vale? Entonces, cada uno con lo que quiera se puede construir. Podemos articularnos, a veces lo vamos hablando internamente y decimos, mira, como queráis, ahora que yo que no vengo, lo hablamos a vuestra disposición, sinceramente, ¿sabes? Que esto es como un camino que cada uno tiene que seguir. Pero sí que lo primero me parece importante, porque esto es lo más diferencial, ¿sabes? Lo verdaderamente diferencial es decidir que lo quieres hacer y saber que hay un camino, ¿vale? Y que el camino se construye realmente con esto, con tiempo y ¿cómo se llama? De picar todo el rato, ¿vale? Esas son las cosas. Vale, pues damos por finalizado. Lo único...